¿Por qué no llegan? Señorita, calma. Faltan 3 horas. ¿Cómo no voy a preocuparme? Faltan 3 horas. Para su boda en duelo. Es el último plazo. Tranquila. Madame Carmen prometió enviarlo, así que lo hará. Hoy me casaré sin falta. Soy hija del comerciante de té de León, primogénita de don Alejandro. Me comprometí de niña con el príncipe heredero de León, Fernando. Hace 6 días, mi padre fue asesinado por bandidos al viajar. La segunda rama y el jefe usaron la edad de mi hermano menor para quitar la herencia. Tras el conflicto con ellos, me obligaron a casarme en duelo. Mandé a Palacio León para arreglar la boda y supe que mi prometido Fernando viajó a estudiar a los 10 y no ha vuelto. Tuve que mandar a la casa de artistas a comprar a un hombre para fingir ser Fernando. Sea como sea, debo salvar el patrimonio. Es el farol de Carmen que acordamos con Madame Carmen. Señorita, Ya llegaron. ¿qué? La cara del joven señor es un problema. Intentamos ser discretos, y aún así hay mujeres aquí esperándolo. No dejaré que lo acosen. ¡Arre! Parece que quieren arrepentirse. Vengan, detengan ese carruaje. Sí. Tú. No creas que por ser mujer no te golpearé. Baja de ahí, o te pego. ¡Ah! Odio a los que aceptan el dinero y luego se arrepienten. ¿Vas a salir tú solo o te saco yo? ¡Qué mundo tan decadente! Ustedes siendo mujeres, ¿cómo se atreven? Cállate. Tienes unas manos hermosas, pero no sé cómo es este hombre. Es hermosa, pero muy atrevida. No me gusta. Lárgate. Con razón llegaste tan tarde. Resulta que eres un arrogante. Parece que Madame Carmen no te enseñó modales. Entonces yo te los enseñaré. Nunca vi algo así. Es la primera vez que veo a una mujer tan arrogante y ruda. ¿Arrogante? Es demasiado arrogante. ¿Cómo se atreve a tratar así a mi joven señor? Con solo un gesto de mi joven señor, los guardias podrían matarlos a todos. Yo tampoco lo he visto. Primera vez que veo a un gigoló que toma el dinero y quiere huir, y encima ataca a su cliente. ¿Gigoló? ¿Cliente? ¿Qué pasa? Si ya te vendes, ¿por qué te da pena admitirlo? ¿Qué he vendido? Bien, finge. Te lo diré de nuevo. Te compré en la casa de artistas. Eres un gigoló para fingir ser mi esposo. Por 5 años. En 5 años te daré 100,000 taeles. Y dirás que volviste al Palacio León. Palacio León. Sí. No me importa quién eras antes, ni tu pasado. Desde hoy, eres el príncipe heredero de León, Fernando de León. Al público decirás que... Lástima que mi padre murió y mi hermano es pequeño, y te casarás conmigo en duelo y vivirás en la mansión Alejandra 5 años. En 5 años te acompañaré al Palacio León. Que finja ser yo mismo. Qué absurdo. ¿Quién es esta mujer? El Palacio León es muy noble. El título de príncipe heredero es muy prestigioso. ¿Quieres que finja ser Fernando de León y me case contigo? ¿No temes que el palacio que busque problemas? Madame Carmen es muy eficiente y no te dijo nada. Exacto, tranquilo. El palacio no te perseguirá. Fernando de León es mi prometido. Que se case conmigo es lo justo. Fernando de León se fue a los 10.
Ya pasaron 12 años. No ha vuelto a casa en tanto tiempo. Seguro murió en el camino. ¿Eres Isabel Alejandra? Te haces el tonto. No sabías quién era desde el principio. Basta de charla. Vamos a la mansión a casarnos. ¿Qué esperas? ¡Vamos ya! Vine a la provincia de León. Aparte de asumir mi puesto en la casa del gobernador, también para ver a mi prometida. Don Alejandro me salvó la vida. Como murió, por respeto, debo ir a honrarlo. Sobre casarme con ella, se atrevió a ir a la casa de artistas a comprar un gigoló para fingir ser yo. ¡Qué atrevida! A una mujer así, jamás me casaría. No me jales. Yo camino solo. Señorita, llegamos. Te lo diré una vez más. Escúchame bien. Cuando bajes, no actúes como en la casa de artistas, con esa actitud servil. Actúa como un joven señor. Para no delatarte, no hables si no es necesario. ¿Entendido? Alto. Así debe ser. Mantén esa actitud. Sígueme la corriente. Ahora, baja primero. Quédate ahí y ayúdame a bajar. Bien. Como es hija de don Alejandro, la seguiré. Señorita, malas noticias. Doña Teresa y el señor menor llevaron gente al cuarto de la señora para robar las escrituras. ¡Esa vieja maldita! ¡Todos! ¡Síganme! Sí. ¿Qué esperas? Tú también ven. ¿Desde cuándo el joven señor es tan complaciente? Lo jala y él simplemente sigue. ¡Madre! Son bienes del patrón. Son para Isa y Juanito. No puedes quitarlos. Suéltalo. No son bienes de don Alejandro. Son de la mansión Alejandra. Don Alejandro murió. Todo esto es de Carlitos. Ya hablé con Carlitos. Desde ahora les daremos 1000 dacienes de plata al año. Estos decenas de tiendas, sin contar las ganancias anuales, solo por alquilarlas, dan decenas de miles de taeles al año. Y solo me das a mí y a mi hijo 1000 taeles. Son unos abusivos. Hoy, no permitiré que se los quiten. ¡Maldita cualquiera! ¡Ay! Solo eres una recolectora de té. Antes de casarte con mi hermano, no ganabas ni 5 taeles al año. Ahora te daré 1000 taeles al año. Soy muy generoso. ¿Qué? Si me provocas, no te daré ni un tael. Ustedes. No se pasen. El jefe de la familia dijo que si Isa, en el periodo de luto, se casa con el príncipe de León, será la líder de la mansión Alejandra. Todo esto es suyo. ¡Qué estúpida eres! Aún no te das cuenta de que el jefe de la familia quiere que el príncipe de León se case con nosotros. Ay, usa tu cabeza de cerdo. El príncipe de León se casaría con nosotros. ¿Para qué perder tiempo con esta cualquiera? Vámonos. ¿Te atreves a golpear a mi madre? Te voy a matar. Mamá, mamá. Tú, mamá. ¿Estás bien? Isa, estoy bien. Recupera la escritura. Isabel, ¿estás loca? ¿Qué
atreves a golpear a tu tío? Joven señor, su prometida es muy feroz. La cuñada es como madre. Mi madre es la cuñada de Carlos. Él se atrevió a golpearla. Como sobrina, le di 2 patadas. ¿Algún problema? Aunque Carlitos golpeó a esa perra de Rosa, como menor no puedes golpear a tus mayores. Parece que esta vieja tiene que enseñarte modales. ¡Ay! Eres una vieja bruja terriblemente injusta. No eres mi persona. ¿Qué cara tienes para enseñarme? ¡Tú! Doña Teresa es mi abuela por matrimonio. Es mi abuela por matrimonio. Mi padre no es su hijo. Siempre exige que la rama principal le entregue la herencia a su hijo Carlos. Estás loca. Soy tu abuela. Aquí se exige respeto. Golpear a los mayores te enviará a prisión. Te denunciaré en la corte. ¡Denúnciame! Así todo el pueblo de León verá cómo este Carlos, justo cuando su hermano está aún caliente, golpea a su cuñada por la herencia. ¡Qué descarado es! Mamá, no podemos llevar esto a la corte. Mírala, con su carácter. Hará que todo León se entere de que golpee a Rosa. No soportaría la vergüenza. Al menos tienes vergüenza. Isabel, ¿qué clase de persona eres? ¿Cómo Alejandro Jr. tuvo una hija como tú? Aunque te robaste la escritura, mañana tendrás que entregármela. Exacto. Si no logras, en el periodo de luto, que el heredero de Palacio León se case contigo, la herencia de los Alejandra no será tuya. Para que termine el luto, quedan 2 horas. No te casarás. Estás acabada. Les presento a mi abuela y a mi tío. Él es el heredero de Palacio León, mi prometido, Fernando de León. ¡Imposible! Nunca hemos visto a Fernando de León. Dices que es Fernando de León. ¿Y ya es él? Para mí es un estafador. ¡Ay, duele! Odio que me apunten con dedos sucios. Largo. ¡Ay, mi hijo! ¡Tú! Solo quería honrar a don Alejandro e irme. No pensé que recién muerto, su esposa e hijo fueran maltratados así. Al fin y al cabo me salvó la vida. No puedo ignorarlo. Este actor actúa muy bien. Lo recompensaré muy bien al terminar. Tío, ¿cuántas veces te lo dije? Apuntar con el dedo es muy mal educado. Mira, ahora te lo rompieron. ¡Maldito mocoso! ¿Te atreves a pegarle a mi hijo? ¿Qué quieres? Yo te denunciaré. Bien. Ya que me vas a denunciar, no quiero que te esfuerces en vano. Te daré una mano. ¡Ay! Mamá. Miguel, a esta madre e hijo, golpéalos a muerte. Yo me hago responsable. Sí. ¿Qué hacen? Isabel Alejandra, no te lo perdonaré. Te espero. Isa. ¿Él es de verdad Fernando de León? Sí. Mi madre es muy miedosa y no soporta problemas. Mejor no le digo la verdad. Fernando de León. Saludos, doña Rosa. Mi pésame. Hoy, gracias por su ayuda, don Fernando. Hubo un imprevisto. Perdone la escena. Disculpe. Descuide. Qué buenos modales tiene. Parece que Madame Carmen se esforzó bastante. Mamá, es de los nuestros. No seas formal con él. Lucía, prepara la alcoba nupcial. Don Fernando y yo nos casaremos inmediatamente. Sí. Antes de la ceremonia, quiero honrar a don Alejandro el Mayor. Bien. Papá, este es el esposo que encontré. Míralo. ¿No es un hombre muy apuesto? Prometo proteger a mamá y a mi hermano y defender a nuestra familia. No permitiré que mi tío y el clan nos quiten todo.
Y también prometo encontrar a tu asesino para vengarte. ¿Don Alejandro fue asesinado? Sí. Fue un asesinato premeditado. Pero hablaremos de eso luego. Ahora hay algo más importante. Vamos a casarnos. Antes de casarnos, tengo unas preguntas. Pregúntame. ¿Compraste a un gigoló para fingir ser Fernando de León y casarte con él para proteger a tu familia? Sí. Hoy mismo lo has visto. La actitud de mi abuela y mi tío. Y hay más miembros del clan que nos acechan a nosotras. Así que necesitamos a un hombre, alguien de alto estatus, para intimidarlos. Fernando de León es perfecto. ¿Y tú? ¿Acaso no has pensado que casarte conmigo así, si el Palacio León viene a exigir el compromiso, no podrás entrar al Palacio Real, incluso los ofenderás? Lo de después lo dejamos para después. Hoy te portaste muy bien. Si cambias de actitud y dejas de prostituirte, te trataré muy bien, y tal vez seamos esposos de verdad. Con ese carácter de tigresa, jamás seré tu esposo de verdad. ¿Prostituirte? ¡Qué ciega es! Soy el príncipe heredero, el nuevo gobernador de León. Y me confundió con un gigoló. Es una gran humillación. Yo no te menosprecio, y tú me menosprecias a mí. Déjalo, no voy a pelear contigo frente a mi padre. Hoy mi abuela y mi tío salieron perdiendo. Seguro irán con el jefe de la familia. Ahora tenemos una gran batalla que enfrentar. Voy a cambiarme, y tú hazlo rápido. Apurémonos a casarnos. Joven señor, ¿de verdad se va a casar con ella? No me casaré. Este rubio arreglado quedó muy guapo. Se ve bien con la señorita. Bah, ¿de qué sirve ser guapo? Al final solo vende su cuerpo. Si el patrón no hubiera fallecido, la señorita se casaría con el príncipe. ¡Qué suerte la suya! Lucía, dirige la ceremonia. Miguel, prende los petardos. Es el momento. Ritual de los novios. Primer reverencia. A los cielos. Segunda reverencia. A los mayores. Su Alteza y la Reina, si supieran que el joven señor se casa y no los reverencia, morirían de rabia. Reverencia mutua. ¡Alto! Ceremonia terminada. A la alcoba. La identidad del novio no se ha comprobado. Al Palacio León, incluso a caballo, ida y vuelta sin parar toma 6 días. Alguien de la clase de Fernando de León, ¿cómo iba a viajar tan rápido solo para casarse aquí? Es un hombre cualquiera. Este matrimonio no es válido. Sobre esto, temo que no es decisión suya, abuela. ¿Mi identidad es algo que una cualquiera puede cuestionar? Miguel, abofetéala. Sí. ¡Alto! ¿Quién eres? ¡Qué osadía! ¡Osas causar problemas en el territorio de los Alejandra! Abre bien los ojos, míralo bien. Soy Fernando de León, del Palacio León. ¿Osas arruinar mi boda? ¿Acaso no quieren vivir más? Jefe, no se deje engañar. Es un hombre que Isabel trajo de la nada. Jefe, con solo dar la orden, encontraré a alguien para entregarlo a las autoridades. ¡Insolente! ¡Cállate! Don Fernando,
No sabíamos de su visita. Disculpe la falta de respeto. Le pido perdón. Isabel ya le reveló mi identidad a Carlos. Pero él sigue siendo insolente. Jefe, ¿el clan Alejandra no tiene modales? ¡Un malentendido! ¡Solo es un malentendido! Esta niña, Isabel, siempre es muy atrevida. Es capaz de cualquier cosa. Nosotros era normal dudar. Esposo, ya lo sabes, soy muy dulce y tierna. Sí. Es muy amable. Hace días mandó a alguien a buscarme al palacio. Me invitó a casarme y me pidió vivir aquí 5 años. Le pregunté por qué y dijo que alguien del clan abusaba de su debilidad para robar su herencia. Jefe, ¿esa persona no será usted? ¡No, no! ¡Absolutamente no! El clan Alejandra siempre ha sido unido. ¿Cómo podríamos hacer algo así? Mejor que no sea usted. Pero él ha sido muy insolente. Y pide matarme. En el palacio, quien me hable así sería apaleado a muerte. Como nuevo aquí, quiero ser amable. Jefe, dales 30 azotes y listo. 30 azotes. Lo matarán. Aunque sea el príncipe de León, no puede ignorar ni desobedecer a los mayores. Como no hablaste, casi te olvido. También fuiste muy insolente. Por tu edad, 10 azotes te bastarán. Don Fernando, no conocían su identidad, por eso faltaron al respeto. Además, ya te casaste con Isa. Doña Teresa es su abuela y Carlos es su tío. Son familia, hay que priorizar la paz. El jefe acaba de decir que los Alejandra conocemos las reglas. Mi abuela y mi tío cometieron un error. El jefe los castiga por las reglas. ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué arruinar la armonía hablas? Si el jefe cree que Isabel y yo no tenemos rango y no valen nuestras palabras, ¿qué tal si escribo a mi padre para que venga a hablar con usted en persona? Su Alteza está muy ocupado. ¡Jamás lo molestaría! ¡Guardias! Señor, a Doña Teresa y Carlos, llévenselos. ¡Péguenles! ¡Sí! Jefe, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a ser el príncipe de León? No, no se deje engañar. Isabel, maldita, hiciste que el jefe me golpeara. Tú eres una malagradecida. ¡Qué alboroto! En el Palacio Real, los castigados se les tapa la boca. ¡Llévenselos! ¡Vamos! Don Fernando viene de lejos. Seguro está cansado. Yo no lo molestaré más. Me retiro. Madre, vuelve a descansar. Bien. Retírense. ¿Qué miras? Vaya, nada mal. Te lucieron. Te creíste. Si no supiera de dónde vienes, me habrías engañado. Pero ahora estamos a solas. Ya no tienes que fingir. ¿Será posible que soy Fernando de León y que no estoy actuando? Te halago un poco y ya te crees mucho. Si Fernando de León fuera a la casa de artistas y el Rey León se enterara, se ahogaría de la rabia. Tú, por cierto, el jade blanco que le mostraste al jefe, ¿qué misterio tiene? Nada misterioso. Solo es al nacer el príncipe heredero. El palacio le dio este jade como prueba de identidad. Basta, deja de fingir. Ya estás cansado. Ve a descansar. Suéltame. Ya basta. Insolente. Ya dije que no hay nadie más. Mañana es el funeral de mi padre. Hay mucho que hacer. Necesito descansar. Apúrate. Mi arrogante joven señor, esta noche, ¿no será que la tigresa de los Alejandra lo forzó? ¿A mi señorita le ves bonita? Sí, es bonita. ¿Por qué me golpeas sin motivo? Si vuelves a golpearme, me defiendo. Es obvio que vienes de la casa de artistas. No tienes modales. Eres un simple mesero. ¿Cómo te atreves a mirar a mi señorita así? ¿Desde cuándo soy un mesero? ¡Ja! ¿Tu joven señor?
es un gigoló. Y tú lo sirves, así que sí que lo eres. ¡No lo soy! Y te atreves a contestar. Aunque actúas muy bien, debes reconocer tu lugar. No te hagas ilusiones. Ahora, te diré unas reglas. Escucha bien. ¿Me trajiste tan rápido solo para darme reglas? ¿Y qué más? Aparte de ser el gigoló que compré, como mi padre murió, debo llorarlo 3 años. Según las reglas, los primeros 49 días, los esposos no pueden acostarse juntos. Cuando termine de explicarte, tú irás a dormir al otro cuarto. Va. Dime. Te quedarás en la mansión Alejandra 5 años. Tras 5 años, te daré 10.000 taeles de plata. Pero durante estos 5 años, no podrás coquetear con otras. No usarás el nombre de los Alejandra para estafar. No apostarás ni beberás, ni tendrás vicios. En público debes protegerme y defender mis intereses. Y conmigo, debes obedecer. Yo, el príncipe de León, pa' una simple comerciante, obedecerla. ¿Crees que es justo? Tú, el príncipe de León, aceptaste vivir 5 años en la mansión Alejandra. Es obvio que me amas profundamente. Por eso es natural que me obedezcas. Si te portas bien, te daré grandes recompensas. Pero si te portas mal, te castigaré. Tu actitud ahora es muy insolente. Estoy muy molesta. Voy a castigarte. ¿Castigarme? ¿Cómo? Así. ¿Y bien? ¿Te sientes sin fuerzas? Mi sueño de Isabela puede derribar a un toro. Derribarte a ti es pan comido. ¡Basta! Hoy solo es un castigo por tu insolencia. Si vuelves a desobedecerme, te voy a castrar y serás un eunuco. No te atrevas. ¿Por qué no me atrevería? Te compré con mi dinero. Si no me obedeces, ¿de qué me sirves? ¿Qué es lo que quieres? Ya te lo dije. En estos 5 años, sin importar el lugar, debes obedecerme en todo y cooperar con mis planes. Puedo cooperar, pero no haré nada que dañe mi dignidad. No lo entiendo. Si ya te vendiste y ya perdiste tu dignidad, olvídalo. En público, te respetaré. Pero en privado, no te atrevas a tocarme. Tienes un mal carácter. Si no fuera por hoy, habría pedido a Madame Carmen que te devolviera. Hoy te portaste bien. Es tu recompensa. ¿Qué miras? Claro que te miro a ti. No puedo tocarte, pero tú sí me tocas. ¿Y tu modestia? Sobre tu posición, aún no tienes claro. Te compré con mi dinero. Puedo verte cuando quiera, tocarte y acostarme contigo. ¡Dios mío! Este gigoló es muy profesional. Tiene un rostro hermoso y un cuerpo muy bien formado. Madame Carmen me vendió un tesoro. Es una gran amiga. ¡Qué generosa! ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Ya no lloras a tu padre? Si eres tan desleal, ¿no temes que tu padre salga del ataúd a pegarte? Sí. Si mi padre supiera que traje a un gigoló a mi cama, seguro me pegaría. Ojalá pudiera levantarse y pegarme otra vez. Dame el antídoto. Me iré a dormir al otro cuarto. El sueño de Isabela. Lo preparé yo, usando un libro antiguo. No tiene antídoto. En 8 horas se disipará solo. Te llevo allá.
Hiciste la droga. Y no hay antídoto. ¿No temes que te afecte? Tengo un cuerpo especial. Soy inmune. Pero tú, ¿qué tomaste para que te afecte tanto? Tú eres... Olvídalo. Busca a Miguel. Que me ayude. ¿Y Miguel? La mansión está llena de espías de mi abuela. Ya sospechan de tu identidad. Si ahora pido que Miguel te lleve, te descubrirán. Mejor aguanta esta noche aquí. Me haces dormir en el suelo. Tranquilo. Te daré una manta. No te harás frío. Isabel Alejandra, me las pagarás. Hermana, ¿de verdad papá nunca más nos va a hablar? Sí. Pero papá nos mirará desde el cielo y nos protegerá. Ya tienes 10 años. Eres un hombre. Desde hoy, tú sostendrás la familia. Pero hermana, tengo miedo. Tranquilo, tu hermana estará contigo. Señorita, es hora. Levanten el féretro. ¡Alto! Don Alejandro, para sus negocios, me pidió 100.000 taeles. Aquí está el recibo. Si no pagan hoy, no lo enterrarán. Pagar lo que se debe es justo. Y más con una suma tan grande. Aunque don Alejandro sea mi hermano. Hoy no puedo estar de su lado. Tío Ricardo, mi padre te ayudó mucho en vida. Cuando fallaron tus negocios, te dio dinero para salir adelante. Lo que sea. Hablemos tras el funeral. Ah, ese don Alejandro no tiene vergüenza. De algo tan simple, le cuenta una mocosa. ¿No te dijo cuánto lo ayudé? Don Ricardo y don Alejandro eran socios de años. Si don Alejandro no hubiera ido tan lejos, don Ricardo no habría venido hoy a cobrar. ¿Cómo pude tener a don Alejandro como un hijo tan desalmado? ¿Segura que fue don Alejandro quien fue muy lejos? ¿Acaso no son ustedes los que quieren arruinarlos? Aunque seas el príncipe de León, no puedes no pagar. Exacto. Mocosa, apúrate, paga. Si no, destruiré el ataúd de don Alejandro. Tío Ricardo, ya que tanto quieres resolver esto aquí, te daré el gusto. Lucía, trae las cuentas. Sí. Señorita, estas son las cuentas de los últimos 3 años del patrón con la Casa Ricardo, de transacciones. En estos 3 años, mi padre y la Casa Ricardo se asociaron 5 veces. Las ganancias de cada vez superaron los 5.000 taeles. Siempre decían que no tenían dinero y no pagaban. Solo aportaron un poco de mano de obra. Y cuando mi padre ganaba, te daba la mitad. No durmió anoche. Era para prepararse para esto. ¿Qué ruido? ¿Vas a dormir o no? Mañana vendrán a causar problemas. Si no lo aclaro esta noche, mañana me comerán hasta los huesos. Si te molesta, imagina que estás muerto y no oirás nada. ¿Dices esto para exigir un favor? Don Alejandro no tiene vergüenza. Incluso por algo tan simple, lo anotó en las cuentas. No, quiero decirle a todos que ni siquiera tenías capital para negocios. ¿De dónde sacaste 100.000 taeles para prestarle a mi padre? Así que esta deuda es una falsificación. Tú dices tonterías. Esta deuda me la escribió don Alejandro en persona. Él escribió esto. Miren bien. En las cuentas de los Alejandra, todo lo que revisó mi padre lo firmaba al final. Esta firma, a simple vista, parece igual, pero al mirar bien, el trazo es totalmente diferente. La firma de aquí es claramente falsa. Miguel, rompe sus piernas y llévalo a la corte. Sí. Mi padre te trató tan bien, aún no se enfría su cuerpo y ya vienes a abusar de nosotros. ¿Acaso eres humano? No es mi culpa. Fue Carlos. Él me dio la idea.
Dijo que al morir don Alejandro, la mansión quedaría llena de viudas y huérfanos. Nadie sabría del estado de los negocios de don Alejandro y podría estafarles. Él me ayudaría y nos repartiríamos el dinero. ¡Tú! ¡Mentiras! No tengo nada que ver con esto. Ayer abusaste de mi esposa, de Pedrito. Heriste a mi suegra y robaste las escrituras. Por respeto al jefe de la familia, no te di importancia. Hoy te alías con un extraño para estafar en público. ¿Crees que la rama principal no tiene hombres? ¿Crees que el Palacio León no importa? Tío, ¿cómo puedes frente a mi padre? Alíate con un extraño para hacer esto. ¿Quieres llevarnos a la ruina? Más firme. Menazalo. Desde hoy, quien toque a la rama mayor de los Alejandra terminará como este árbol. Tío, mi padre acaba de morir. Es como nos maltratas a las viudas y huérfanos. Actuaré según la ley. Lleven al tío y a don Ricardo. Al tribunal. No lleves a tu tío al tribunal. Eso lo arruinaría. Es un malentendido. Somos familia. ¿Por qué ir al tribunal? Con lo que hizo el tío. No puedo seguir siendo su familia. Si no quiere enviarlo al tribunal, mejor separamos la familia. Todos estos años, el tío siempre se ha aprovechado de la rama principal. Ya nos aguanté mucho. Al separarnos, ya no podrán aprovecharse de nosotros. Aún estoy viva. No se puede separar. Entonces lleven al tío al tribunal. Por lo que hizo el tío, te aseguro que morirá en prisión. Separémonos. Acepto separarnos. ¿Así les parece? Fingiré aceptar la separación y luego lo pospondré. La familia no se separará. Bien, si vamos a separarnos, hagámoslo ahora. Lo que era de mi padre, casas, tiendas, talleres y caravanas, será para nosotros tres. Las tierras y casas del abuelo serán del tío. Mi padre falleció. Abuela, usted es la madre del tío, él debe cuidarla. Lucía. Señorita, Aquí está listo. El acuerdo. Si no tiene objeciones, firme ya. Ya tenías el acuerdo listo. La separación es tu plan. Isabel, tú, qué cruel eres. Abuela, ¿cómo puede decir eso? Si no fueran tan codiciosos y no hicieran cosas tan descaradas, ¿cómo habría tenido esta oportunidad? Si no quiere separarnos, entonces enviaré al tío a la corte. ¡Mamá! ¡Mamá! Filma, no quiero ir a prisión. Isabel, qué ingrata. Cuidado, que te parta un rayo. Dios solo castiga a los malos. No hice nada malo. ¿Por qué me castigaría? Pero usted, abuela, hizo tantas maldades. ¿No teme el karma? Nunca vi a una mujer como tú. ¡Levanten el féretro! ¡A la tumba! Don Alejandro, descanse en paz. Hoy volvieron a causar problemas. Usé su propia fuerza para separarnos. Hice lo que siempre quisiste, pero no hiciste. ¿No soy increíble? Ahora puedo encargarme sola de proteger a mamá y a Pedrito. Descanse en paz. Lo de hoy ya lo habías previsto. Desde el principio querías separarnos. Así es. Son tan codiciosos que causarían problemas. Me dieron la excusa. Así que aproveché para separarnos. Cuando mi padre vivía, todos los días se aprovechaban de la rama principal. Ahora que mi padre no está, la rama principal no les dará ni un solo agujero.
Señorita. Desde que murió el patrón, mi señorita casi no ha dormido. Está agotada. Tanto tiempo sin descansar. Con lobos alrededor, no se atreve a descansar. Dicen que es feroz, pero no saben que si no fuera así, ella y sus 2 hijos serían devorados hasta los huesos. ¿Por qué te digo esto? Quítate, yo la cargo. Ya que me casé con ella, es mi esposa. Yo la protegeré. Pero... ¡Ay! Tu señorita y mi joven señor ya están casados. Son esposos. Es normal que el esposo la cargue. ¿Qué te metes tú, simple sirvienta? ¡Cállate! Su mirada. ¿Por qué es tan feroz? Espera. Es solo un gigoló. ¿Por qué le tengo miedo? Pero la señorita dijo que aunque sea un gigoló, debemos tratarlo como a un yerno de verdad. Haré lo que dice. Doctor, mi señorita, ¿por qué tiene fiebre alta? ¿Qué le pasa? La señorita Isabel ya estaba muy agotada y ahora contrajo un resfriado. Debe descansar un buen tiempo o podría acortar su vida. Venga conmigo para la receta. Bien. Despierta es fiera, pero enferma es dulce. Quiero agua. Te portas como pervertida. Suéltame. Papá. Papá, qué oscuro. Tengo miedo. ¿A quién llamas papá? No digas eso. Papá, ¿Fernando es, como dices, tan bueno? Estoy cansada. De verdad puedo apoyarme en él, pero nunca podré casarme con él. Él es muy bueno. Es alguien de fiar, pero eres muy ruda. No te merece. ¿Por qué lloras? Tú... Ya. Sí te merece. ¿Está bien? No te vayas. El joven señor mata tigres de un golpe, pero no puede soltarse de la enferma señorita Isabel. ¿Qué miras? ¿Crees que puedes mirar el cuarto de mi señorita? Ay, me duele. No lo haré más. ¡Lárgate! ¿Por qué estás en mi cama? ¿Tienes el descaro de preguntar? Anoche, no sé quién me agarró la mano y me llamó papá. Me agarró la mano y me llamó papá. Me agarró la mano y me llamó papá. Y se metió en mis brazos, abuseando de mí. Papá, qué oscuro. Tengo miedo. Papá, no te vayas. Ya. Papá siempre protegerá a Isa. Yo, ¿acaso anoche, delirando, confundí a Fernando con mi papá? Si te pedí abrazarte, tú te dejaste. ¿No tienes principios? ¿Qué principios puede tener un gigoló? Creo que en este momento deberías tener principios. Aún tienes fiebre. Y tienes energía para pelear y para patearme de la cama. Qué fuerte eres. Es tu culpa por enojarme. Me mareo y me duele la garganta. Ve a servirme agua. Ve. Si estás enferma, quédate quieta. Haré que Lucía te atienda. Espera. La última vez olvidaste 100 taeles. Ayer en el funeral de mi padre te portaste bien. En total son 200. Tómalos. Me informé. El mejor gigoló por una noche solo cobra 5 taeles. 200 taeles tendría que dormir 40 noches para ganarlos. Si me mira así, seguro está muy conmovido. Soy el príncipe heredero, gobernador de León.
Me trata como gigoló y me humilla con este dinero. Espera, aún no tomas el dinero. Cuando vuelvas, dile a Lucía que traiga la contabilidad. ¿Para qué quieres la contabilidad? ¿Para qué más iba a quererla? Para hacer cuentas, claro. Mi padre murió de repente. Las cuentas seguro están un caos. Conozco muy bien a estos gerentes. Ellos jamás me apoyarían solo por ser la hija de mi padre. Al contrario, por ser mujer, me menospreciarán y me subestimarán. Por eso debo hacerlo lo más rápido posible y ordenar estas cuentas. Aún tienes fiebre. El médico dijo que si no descansas bien, acortarás tu vida. ¿No quieres vivir? En este mundo hay cosas peores que la muerte. Creo que temes que si muero en 5 años, nadie te dará 10,000 taeles. Tranquilo, si de verdad estoy tan enferma, te daré el dinero antes. Dinero, dinero, dinero. Te obsesiona el dinero. No olvides llamar a Lucía. ¿Qué es esa cara? Joven señor, anoche escuché todo desde la ventana. Usted y la señorita Isabel son una gran pareja. Veo que esos ojos que tienes en la cara, yo, solo miran a ciegas. Mejor arrástralos. Mis ojos son muy útiles. Mejor los conservo. Joven señor, ayer dijo que tras el funeral de don Alejandro iría a la casa del gobernador. ¿Hoy irá? Isabel está enferma. Aún tiene fiebre. Doña Rosa es débil y Pedrito es pequeño. Si no estoy, la segunda rama tal vez planee algo malo. Tomo mi insignia y ve a la casa del gobernador. Iré cuando Isabel mejore. Sí, joven señor. Yo iré a la casa del gobernador por usted. Y usted, quédese aquí con la señorita Isabel para conocerse mejor y trate de tener 3 hijos en 2 años. Así, cuando su Alteza y la reina lo sepan, no le culparán por casarse sin invitarlos. Esta casa está en ruinas, no se puede vivir aquí. Mamá, dime, no me importa sufrir. Pero tú no puedes. Mamá, tienes que buscar la forma de volver a la mansión. Yo también quiero volver. Pero esa maldita de Isabel es fiera y astuta. Es difícil de controlar. Además, ese hombrecito que trajo de donde sea tampoco es alguien fácil. Hablando de ese hombre, me da mucha mala espina. No sé por qué, pero me da miedo. ¿De dónde lo sacó? Lo trajo a propósito, para provocarme. Si logramos probar que ese hombre no es Fernando de León, podremos echarlo de la mansión Alejandra. Y luego podremos usar de excusa que Pedrito es pequeño y así tomar el control de los negocios y volver a la mansión. Exacto. Ya mandé a investigar los orígenes de ese hombre. En poco tiempo tendremos noticias. Eres la mejor, mamá. Actuaremos por 2 frentes. El más útil de don Alejandro es don Manuel. Ve a buscarlo luego. Si logramos ganarnos su lealtad, podremos despoder a Isabel Alejandra. Me voy ya. Ve. Señorita, aún tiene fiebre. Viniendo a revisar cuentas, ¿su cuerpo lo soportará? Hoy es mi primer día, como líder de los Alejandra. Si me encierro en la mansión, estos gerentes creerán que soy presa fácil. Y no sé cómo me engañarán luego. Don Manuel es el jefe de los gerentes. Es muy astuto. Ahora que está enferma, no será rival para él. ¿Y si usa a otro gerente para demostrar su poder? Primero al líder. Debo ir por el más astuto. Si no, no intimidaré a los demás. Nunca había nadie tan orgullosa. Enferma y sin parar. Si me aguantas, no llores. ¿A quién menosprecias? En un rato te abriré los ojos. Joven señor, en un rato, siga de cerca a la señorita Isabel. Si se desmaya, será su gran oportunidad. Si te callas, nadie te creerá mudo.
Revisamos cuentas y estamos en un punto clave. Señorita, espere. Don Manuel, no se preocupe, yo solo miraré un poco. ¿Qué cuentas son tan importantes, señorita? Es obvio que no la toma en serio. ¿Qué miras? La casa Alejandra. En la exhibición del té es muy exigente. Los tés de este mostrador están ordenados por calidad. Joven, ve y trae el último de la segunda fila para que lo vea. Tráeme la lata azul. Así no se huele el té. Se cree experta. Retírate. ¿Cuánto falta? De la tienda, todos los registros están aquí. No tomará mucho. Solo 2 meses. Hoy es el primer día. Esperen con paciencia. ¿2 meses? ¿Quieres que nos quedemos esperándote 2 meses? La señorita pidió revisar las cuentas. El patrón, en vida, dijo que al revisar cuentas nadie podía interrumpir. Creo que la señorita quiere romper las reglas del patrón. 2 meses es mucho. Dame las cuentas. Tal vez la señorita sabe revisar cuentas, pero las cuentas de esta tienda son muy complejas. Usamos un método de contabilidad muy especial. Señorita, seguro no las entiende. Ese método especial lo inventó a los 5 años. ¿Cómo no las entendería? Qué bien alabas a la señorita. Si es tan capaz, mejor que la señorita revise estas cuentas ella misma. Claro. Vengan, la señorita revisará las cuentas. Traigan todos los registros. Sí. Falsa. Revisar cuentas es muy complejo. Agota la mente y exige fuerza. Es trabajo de hombres. Señorita, no se exceda. Escuché que ya está casada. Una mujer debe quedarse en casa con su esposo e hijos. Señorita, mejor vaya a descansar. Con las cuentas, déjelo a mí. No habrá problemas. Listo. Este mes, Casa Alejandra vendió un total de 14.352 taeles. Ganancia bruta de 3.742 taeles, menos la mano de obra y el alquiler de la tienda. La ganancia neta es de 2.443 taeles. Ya terminó. ¿Cómo es posible? Con tantos datos, ¿cómo pudo terminar tan rápido? Ya sé. La señorita seguro dijo números al azar, para engañarnos. Si no me cree, tío Manuel, pida que los contables revisen. Si me equivoco, volveré a mi esposo y mis hijos. Las cuentas de ahora en adelante las manejará usted. No me meteré. Bien, entonces revisemos ahora. Vengan, rápido. Mira si esto es correcto. Esto es. ¿Ves si es correcto? Sí, es esto. Exacto. Entonces mira esto. ¿Correcto? Sí, deberías hacerlo así. ¡Qué bien! ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo hiciste? ¿No es algo muy fácil? Cuenta rápido y con precisión. Parece que esta mujer, aunque es dura, tiene talento. Con razón hoy quiere imponerse. El patrón dijo que con las cuentas, la señorita es un genio y nosotros somos unos idiotas. No es para tanto. Pero tampoco se necesita el tiempo que dijo el tío Manuel. Vi a sus contables, solo hacen el mínimo. No solo no saben calcular, sino que ralentizan todo. Les sugiero que les pague de inmediato y los eche de los Alejandra. Sí. Además, los empleados de la tienda, cámbielos. De los tés de la tienda, de variedades, confundieron al menos 5.
El lengua de colibrí, el mejor, solo se produce 10 kilos al año y lo mezclaron con el de verano. El precio de estos dos difieren 10 veces. Recojan sus cosas y váyanse ya. Sus acciones aparentemente casuales son muy calculadas, y a don Manuel lo acorraló. Ya que el tío Manuel me mostró sus cuentas, también tengo unas cuentas para mostrarle. Señorita, perdóneme. Levántese, tío Manuel. Tío Manuel, usted fue para mi padre su gerente más confiable. Ahora que dirijo a los Alejandra, espero que no por ser mujer y joven, me oculte nada. Trabajaré con todo mi esfuerzo para usted. Bien, quiero expandir los negocios el próximo año. Después de la primavera, quiero que las ventas de nuestro té se tripliquen. ¿Cómo es posible? Anteriormente, nuestras ventas no subían, principalmente porque los impuestos de la provincia León son muy altos. Pero cuando el nuevo gobernador llegue, será más fácil. Los altos costos de la provincia León. ¿Por qué el nuevo gobernador lo resolverá? Porque la antigua ruta comercial estaba en manos de José Salazar. Para enriquecerse, cobró altos impuestos y echó a 3 gobernadores. Así que supongo que el gobierno esta vez traerá a un gobernador muy capaz. Y al llegar, abrirá la ruta. Seguro abrirá la ruta. Una vez abierta, los costos de exportación bajarán. ¡Qué perspicaz! Mi visita a la provincia León tiene como objetivo lidiar con José Salazar. Si se resuelve esto, sí podremos con los comerciantes de té del sur competir. Me pregunto cómo la señorita les quitará a los comerciantes del sur sus pedidos. Este asunto también depende de este gobernador. ¿Por qué? Este gobernador capaz. Debe ser muy famoso. Seguro que es muy famoso. Debemos buscar la forma de que escriba y pinte para nuestro té. Luego haremos una estampa para grabar en nuestras cajas. Y haremos una historia. Así, nuestro té tendrá prestigio y elegancia. Seguro venderá mucho. Seguro venderá mucho. La señorita tiene razón. ¿Qué es esto? Solo se le ocurren trucos sucios. Y solo conmigo. Me explota al máximo. Por cierto, avisa a los gerentes de las cuentas que a fin de mes traeré a don Ignacio a revisarlas. Que se preparen. Don Ignacio de la provincia León es el mejor y más misterioso contador. Se retiró hace 2 años. ¿La señorita logró convencerlo? Claro. Transmitiré sus instrucciones de inmediato. Gracias, tío Manuel. Isabel. ¿Qué me pasó? ¿Qué esperabas? Con fiebre alta y agotándote tanto. Era obvio que te desmayaras. Te quieres matar. No quiero morir. No tuve opción. Tengo que dar un golpe definitivo. Solo controlando a don Manuel y haciéndolo obedecer. Los demás no se atreverán a actuar. Al final, ¿qué registros le mostraste a don Manuel? Cuando los abrió, ¿por qué se alteró tanto? Eran sus registros de desfalco. Y el dinero lo usó para mantener a su amante. Y en su casa tiene a una esposa muy feroz. Y en la primera página escribí 2 frases. ¿Qué escribiste? Lo primero que escribí fue: ¿tu esposa sabe que tienes amante? Y lo segundo, de esta contabilidad llaman de copiar más de 10. Pero para alguien así, solo asustarlo no basta. Hay que mostrar el verdadero poder. De verdad. ¿Por qué tienes 2 cabezas? ¿Estás delirando por la fiebre? Iré a ver si tu medicina ya está lista. No quiero tomar esa medicina tan amarga. Eres muy fresco. Qué bien. ¿Sabes lo que estás haciendo? Claro. Eres el joven que compré. Así que sé bueno y no te muevas. Déjame tocarte. Y encima te pasas. Si te sientes mal, acuéstate.
tan enferma y no te quedas quieta. Incluso un joven como tú me maltrata. Si mi padre viviera, nadie me maltrataría. Y no estaría tan enferma, ni tendría que salir. Tengo calor. Yo aún estoy aquí. No te quites la ropa así. Mejor está fresco aquí. Acuéstate. ¿Tú qué estás haciendo? Eres el hombre más guapo que he visto. Tengo mucho calor. Ayúdame. No vi nada. Señorita, ¿usted y ese joven serán verdaderos esposos? ¿Por qué lo preguntas? ¿Qué me pasa? Debe ser por anoche, por besar a ese joven. ¿Cómo podría hacer algo tan bestial? Cuando se enferma es diferente a los demás. Se pone muy malhumorada y busca cosas frías. Anoche no estaba, y no pude darle una toalla a tiempo, así que se pegó a él. ¡Qué vergüenza! Entonces, ¿dónde está? Estos días que ha estado enferma, él sale todos los días con su sirviente. Se va todo el día. Le pregunto a qué va y no dice nada. O sea que no ha estado en casa estos días. Sí, salía temprano y volvía tarde. No sé en qué se ocupa. Esta noche que vuelva, tráelo a verme. He estado muy ocupada estos días y no pude preguntar de su pasado. Tal vez en la provincia León tenga más familiares. Hay que resolver bien su asunto. Si la segunda rama y el jefe de la familia descubren que él no es Fernando de León, será otro gran problema. Sí. ¿El nuevo gobernador de León ya tomó posesión? Ya tomó posesión. Estos días, la casa del gobernador ha publicado varias ordenanzas. Ya ordené que las copiaran. Mire, señorita. Todas son ordenanzas sobre té, sal y hierro. En los detalles, son totalmente diferentes a las del anterior gobernador. Van al grano. Este hombre es muy astuto. Lucía, te pedí averiguar el nombre de este gobernador, su origen y gustos. ¿Ya lo averiguaste? Aún no. Debes averiguarlo pronto. Debemos conocer pronto los detalles de este gobernador para causar buena impresión. Como acordamos, publiquen el decreto. A trabajar. Sí. Soy el gobernador de León, José Salazar. Acabo de ver el decreto que acaba de publicar don Fernando. ¿No cree que es un poco mal pensado? Soy el gobernador de León. Dirijo las finanzas, la designación de oficiales y la emisión de decretos. El señor Salazar y yo gobernamos León. Somos de igual rango. Lo que hago es mi deber. Me pregunto, señor Salazar, ¿con qué autoridad me advierte? No sé de qué familia es don Fernando. ¿Podrá soportar sus caprichos? A los 12, en el examen, Su Majestad me nombró tercero. Entonces Su Majestad dijo, el origen no importa, el mejor debe estar. En solo 10 años, pasé de juez a gobernador. ¿Cree, señor Salazar, que necesito que alguien me respalde? Hace un momento solo estaba bromeando con usted, don Fernando. Es joven y muy capaz. ¡Qué envidia! Me halaga, señor Salazar. Acabo de llegar a León. Estoy muy ocupado. No podré charlar más. Cuando tengamos tiempo, invito yo un trago, señor Salazar. ¡Qué arrogante!
Hablar así al joven señor. Él controla todo el León. Está acostumbrado a ser arrogante. Su Majestad me envió a León, primero, por los impuestos de León. Segundo, para eliminar a este cáncer. Y tercero, desbloquear las rutas comerciales para que el pueblo de León viva mejor. León lleva años sin pagar impuestos. Han cambiado a 3 gobernadores. Rutas bloqueadas, pueblo sufriendo. Todo es obra suya. Aunque controle a las tropas de León, yo confío en que, si el joven señor lo ataca, será muy fácil. ¿Qué hora es? Casi es tarde. A casa. Extraña a la señorita Isabel. Cuando recién asumió el cargo, comía, dormía y vivía en este edificio. Aún no anochece y ya quiere volver. Claro que extraña a la señorita Isabel. ¡Cállate! Aún está enferma. Si llego tarde seguro me regañará. No quiero discutir. Lo que diga, joven señor. ¡Ay, duele! ¡Suéltame! ¿Por qué no enciendes la luz? Es mi habitación. La prendo si quiero, y si no, no. ¿Qué comiste para crecer? ¡Qué fuerte eres! Siéntate. Escribe algo para ver. ¿Para qué? Te dije que escribas, así que escribe. ¡Rápido! Escribes bastante bien. Espera. Eres muy ágil, debes saber pelear. Y escribes muy bien. Seguro has estudiado. Al fin se dio cuenta de que no soy un gigoló. Ahora los gigolos deben saber pelear y leer. ¿Tienen tantos requisitos? Por cierto, estos días sales temprano y vuelves tarde. ¿A qué has estado yendo? Como príncipe de León, no puedo vivir de tu dinero. Fui a la casa del gobernador y conseguí un puesto. ¿Qué puesto? Gobernador. ¿Qué puesto? Gobernador. No creas que por saber leer y revisar cuentas puedes ser gobernador. El gobernador es un oficial de alto rango. Es el mayor cargo de la provincia León. ¿No me crees? Me encantaría creerte, pero tus mentiras son demasiado absurdas. ¿Sabes qué edad tienen los gobernadores? Al menos 40 años. ¿Y tú cuántos tienes? ¿Qué pasa? ¿Me descubriste y te enojaste? Te lo advierto, puedes mentir frente a mí, pero no lo hagas afuera o te meterán en la cárcel. Aún no me has dicho tu nombre, de dónde eres o quién tienes en casa. Si te lo digo no me creerás. Es inútil. Mientras no digas que eres de Palacio León, el Fernando de León, te creo todo lo demás. Qué casualidad. Soy Fernando de León, de Palacio León. Créeme o no. Te metes más en el papel que yo. Por cierto, mañana no salgas. Acompáñame a revisar cuentas. Mujer tonta. ¡Mamá! ¡Mamá! Ya lo averigüé. Ya averigüé el pasado de ese don nadie. ¿Quién es él? Suborné a una sirvienta de Isabel. La sirvienta dice que ese don nadie en realidad no es el príncipe de León, sino un gigoló de la casa de artistas. ¿Hay pruebas? Sí las hay. La sirvienta vio con sus propios ojos cómo Isabel lo recibió. Además, también suborné a el portero de la casa de artistas. El portero dice que ese don nadie fue Isabel quien pidió a Madame Carmen que fuera a buscar a un gigoló virgen. ¡Qué bien! ¿Esa mujer, Isabel, dónde está ahora? Revisando cuentas en la casa Alejandra. Ve a llamar al jefe de la familia y trae a la sirvienta y al portero de la casa de artistas. Llévanos. Hoy mataré a ese don nadie. Le romperé las piernas a esa mujer, Isabel, y recuperaré la fortuna de los Alejandra. Bien. Con tantos registros, ¿podrá revisarlos? Dicen que los nuevos mandantes son duros y su primer golpe cae sobre nosotros. Y si
de verdad encuentra algo, ¿qué hacemos? Creo que es imposible. Estos registros ya pedí a don Ignacio que los revisara. Y a 2 gerentes, sus registros tienen fallas. ¿Van a explicarlo ustedes o los entregaré a las autoridades? Señorita Isabel. Ahora soy la líder de la familia Alejandra. Al hablar de asuntos de negocios, llámenme patrona. Hoy nosotros ni siquiera vimos a Don Ignacio. No lo vimos. Si dice que nuestros registros tienen fallas, muestre las pruebas. Don Francisco quiere pruebas. Eso es fácil. Los registros de don Francisco son falsos. Este es el falso. Para engañar a la líder. Y este es el verdadero. Los 2 registros difieren en 13.133 taeles de plata. ¿Cómo obtuviste este libro? Don Ignacio descubrió que tu libro es falso. Hoy, al salir, mandé a alguien a tu casa a pedírselo a tu esposa. ¿Por qué te entregaría este libro? Porque tu hijo debe 1000 taeles al casino. Si no me daba el libro, le romperían las piernas. ¡Armaron una trampa para mi hijo! Fue tu hijo quien debió 1000 taeles al casino. Les dije a los del casino que si me traían el libro, les daría 1100 taeles. Ahora, te doy 2 opciones. Que los fondos que robaste estos años los devuelvas. O la otra, ir a prisión. Los Alejandra al año dan comida a los pobres con más de 10.000 taeles. Estos miles de taeles, tómalos como ayuda. Después de tantos años sirviendo a los Alejandra, al menos merezco algo. Si no eliges, yo elijo por ti. Oficial, lléveselo. Isabel Alejandra, ¿qué haces? Ya te di una oportunidad. Tú no la aprovechaste. Según la ley, robar 1000 taeles es pena de muerte. Y el monto que robaste supera los 10.000 taeles. Con esa cantidad, podrías morir más de 10 veces. Gracias, oficial. Camina. ¡Es un error! Patrona. Me desvié 300 euros de la caja. Luego, descuéntelos de mi sueldo. Levántese. Escuché de su madre, don Gabriel, está muy enferma y gastaron todo para curarla. Si no fuera por el funeral de mi padre, ya la habría visitado. Lucía. Estos billetes son para su madre. Acéptelos. Gracias, patrona. Isabel Alejandra, usaste a un joven para fingir ser el príncipe de León. ¡Qué atrevimiento! ¡Sal de ahí! ¡A este puto! ¡Mátenlo a golpes! ¡Alto! Quien se atreva, gólpenlo también. Yo me encargo. Vaya, qué hábiles. ¿Qué estás haciendo? Calma, hablemos. ¿Acaso quieren morir? ¿Cómo se atreven? ¡Ay! Eres un mero puto. Si me faltas al respeto, la próxima te cortaré la cabeza. Tú. Ya te lo dije la última vez. No me señales con tu mano socia. Hablemos con calma. ¡Sin violencia! Jefe, ellos atacaron primero. Mi esposo es de gran estatus. No pueden difamarlo así. Él no es ningún príncipe de León. Es un gigoló de la casa de artistas. ¡Se vende! Tengo testigos que lo prueban. Es un gigoló que compró Isabel Alejandra. Sí. Ellos son los testigos. Vi a la señorita y a Lucía hablar de comprar un gigoló. Luego, en la ruta del té y caballos, detuvieron el carruaje y lo llevaron a la mansión Alejandra. Yo mismo escuché a la señorita Isabel con el director comprar a alguien para fingir ser su prometido. Jefe, ¿ya escuchó todo?
Él no es ningún príncipe de León. ¡Es un impostor! ¡Denúncienlo! ¡Que lo arresten! Bien, denúncienlo. No lo hagas. Tu identidad no soportará la investigación. Mira su cara. Está culpable. Compró a un gigoló para fingir ser el príncipe de León. Es un descaro total. ¡Eres un estafador! ¡A estas alturas y aún te atreves a atacar! Ya envié a llamar al señor juez. ¡Ninguno de ustedes podrá escapar! Se acabó. Llamaron a las autoridades. ¡Vete ya! Si me voy, ¿qué harás tú? No te preocupes, yo me las arreglaré. ¡Vete! El señor juez ya rodeó el lugar. A ver si hoy alguno de ustedes logra escapar. ¡Escóndete! Recibí una denuncia. Alguien tuvo el descaro de comprar a un gigoló para fingir ser el príncipe de León. ¿Dónde está esa persona? Esta mujer suele parecer muy ruda y muy atrevida, pero es muy leal en la crisis. Señor juez, quien compró el gigoló es ella. Quiere apropiarse de la herencia de su hermanito. Y compró a un gigoló para fingir ser el príncipe de León y casarse con los Alejandra. Ya hay pruebas y testigos. Les ruego que la arresten. ¡Arréstenla! Sí, señor juez. Y a ese don nadie, arréstenlo también. ¡Guardias! ¿Aquí? ¡Arréstenlos! ¡Sí! ¡Alto! Que Isabel Alejandra compró a un gigoló para estafar es solo una calumnia de esta gente. Soy Fernando de León. ¿Qué estafa? ¡Ja! ¡Gigoló! ¿Te atreves a impedirnos? ¡Aumenta tu delito! Señor juez, péguenle una lección. Juez de Ciudad León saluda al señor gobernador. No hace falta. A estos alborotadores, encárgate de ellos. Sí. ¡Guardias! ¡Señor! A estos, arréstenlos. Señor, ¿no se equivoca? Es solo un gigoló. Señor, es un puto. ¿Cómo podría ser? ¡Cállense! ¡Respeten al señor gobernador! ¡Guardias! A esta vieja y a estos alborotadores, arrástrenlos al calabozo. Señor. 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 Como juez mayor, en el futuro, no sea tan imprudente. Hoy, este servidor fue engañado por estos plebeyos. En adelante, prometo ser más prudente. Señor gobernador, castígueme. Si admite y corrige, es un buen signo. No te castigaré. Retírate. Sí. Ahora ella ya debe creer que soy el gobernador de León, ¿no? Eres increíble. Hasta hiciste que el señor juez actuara contigo. Dime, ¿cuánto gastaste? Pero te lo advierto, no importa cuánto gastes, no te lo voy a pagar. ¿Crees que el juez actuaba conmigo? Claro. ¿Acaso crees que eres el gobernador? Tú. Ay, ya. Lo sé. Trabajas en la casa del gobernador y tienes cierta influencia. Con un poco de dinero puedes hacer que él te acompañe. Pero te digo, hazlo menos seguido. Te cortarán la cabeza. ¡Qué tonta eres! Ayúdame, me fallan las piernas. ¿Qué te pasa? ¡Rápido! ¡Apóyame! Señorita, ¿qué le pasa? ¡Qué susto! Ya decía yo. Con su porte noble y tan talentoso, ¿cómo iba a ser un gigoló? Señorita, ¿quiere decir que es su prometido, Fernando de León? ¿Y también el gobernador de León? Exacto. Espera, ¿no acaba de decir que pagó dinero al señor juez para hacer teatro? ¿Acaso eres un poco tonta? ¿Crees que al señor juez se le pueda sobornar? ¿Y que se arrodillaría ante un gigoló? Además, fingir ser gobernador es un delito grave. ¿Y ahora qué hacemos? Tranquila, mientras no admita que es Fernando de León, seguirá siendo el gigoló que compré. Solo que le trataremos mejor. Para compensar la mala impresión de antes. Bien. Joven señor,
Escuché que doña Teresa causó un escándalo en la tienda. ¿Está bien? Estoy bien. Joven señor, cuando salga, debe llevar a sus guardias. Si le pasa algo, Su Alteza me matará. No hay extraños aquí. Dejen de fingir. Además, hoy no insistió en ver el té. Por eso no viniste. No fui por el té. Fui a la casa del gobernador a atender sus asuntos. Lucía. Tiene razón. Hay oídos. Debe mantener siempre su porte noble. Desde ahora, debemos respetarlo más. Sí, oye. El señor gobernador, ¿hay noticias nuevas? El nuevo gobernador es muy discreto. Por ahora, no hay noticias. Pero en un mes, es la fiesta de otoño. Por regla, él dirigirá la fiesta y los oficiales irán a la montaña. Seguro lo veremos. Faltan un mes. Debemos prepararnos. Debemos buscar la forma de que él nos escriba. Qué tonta. Las pruebas están frente a ella, y no quiere creer que soy Fernando de León, y quiere que le escriba. Ni lo sueñe. ¿Puedes dejar de dibujar? ¿Por qué? Es que... es muy feo. ¿Mi dibujo es feo? Pues dibuja tú uno. Digno del Palacio Real, un príncipe educado. Tu talento para dibujar es increíble. Yo creo que tu dibujo no es para tanto. No es tan bonito como yo. Ni siquiera las hojas son rectas. ¿No tienes buen gusto? Las hojas rectas son las más feas. Un lindo dibujo de orquídeas debe ser sereno y elegante. Como un caballero, con brisa y luna en el pecho, y sin inmutarse. ¿A quién engañas? Es solo un dibujo. ¿De dónde sacas esa inmutabilidad? Tú eres un pervertido. Primero, somos esposos legítimos. Segundo, fuiste tú quien me besó primero. Aunque fuera un pervertido, fuiste tú quien empezó. Eso fue un accidente. Me da igual, nunca salgo perdiendo. Me aprovechaste, tengo que devolvértelo. Entonces quedamos a mano. Con todo lo que dices, supondré que lo dibujaste. Ahora, dibuja plumón, bambú y crisantemo. Dívalos todos, para completar los 4 nobles. ¿Para qué quieres los 4 nobles? ¿Para qué quieres el cuadro? ¿Qué más iba a ser? Para que dibujes, claro. Primero te engaño para que dibujes, y luego para que firmes. Así, tendré la firma del gobernador y su dibujo. ¡Qué lista soy! Lo que haré es hacer una caja de té fina, con el mejor té de los Alejandra. El pueblo no puede pagarlo. Quienes lo beben son solo personas refinadas. Por eso, haré una caja de té muy fina para ellos. Pintaré la lata de té. Temo que subirá el costo. Quien pueda pagar el mejor té, no le importará el dinero. Imagínate, en una noche nevada, unos eruditos preparando té, hablando de cosas refinadas, con tazas elegantes, y hasta la caja del té es elegante. ¡Qué refinado sería! ¿Quién se preocuparía por ese dinero? ¿Y este juego de té? ¿A cuánto lo venderás? El doble del precio normal. ¡Qué comerciante descarada! Yo gano dinero y ellos ganan placer. Es un ganar-ganar. Por cierto, ¿qué te parece que en la fiesta de otoño, con esa caja de té tan fina, con el mejor té de los Alejandra, se lo regalé al señor gobernador? ¿Qué tal? ¿Le darás té al gobernador? Lo pensé bien. Al señor gobernador
No lo conozco bien y no me aseguro que me firme por su cuenta. Pero si le regalo un juego de té y él solo dice que es bueno, ya sea el té o el dibujo, podré decir a todos que el señor gobernador dijo que el té de los Alejandra es bueno. Así, aunque él no te firme en persona, le dará al té de los Alejandra un atractivo extra y subirá las ventas. Listo, es exactamente eso. Sí que sabes aprovechar. Es lo justo. León es montañoso, su cosecha no alcanza para el pueblo, pero si nuestro té se vende bien, los campesinos ganarán. Al regresar con el té, compramos arroz y lo traemos, sin ganar ni perder, para vender al pueblo. Así, el precio del arroz en León bajará y para el gobernador será un logro. Así, el precio del arroz en León bajará. Para el gobernador será un logro. En los negocios, tiene buenas ideas. Aunque sabe aprovechar, me dio una advertencia. Sin comercio, el pueblo de León no tendrá una buena vida. Debo acabar pronto con José Salazar. Por cierto, aún no has probado el mejor lengua de colibrí, ¿verdad? ¿Por qué no te lo preparo yo misma? Este lengua de colibrí, me dijiste que la cosecha anual de la plantación Alejandra no llega a 5 kilos. Un té tan caro para un simple criado, ¿es apropiado? No te llames criado. Desde que nos casamos, tú eres el príncipe de León. Fernando de León, mereces lo mejor. Desde hoy, si alguien te pregunta por el sabor de lengua de colibrí y no puedes responder, me darás vergüenza. Lucía. ¿Qué tal? Al olerlo, su aroma es como el de la orquídea. El té es claro y brillante. Al saborearlo es como un arroyo. Deja un dulzor como la miel. Buen té. Sabes de té. Entonces bebe más. Al terminar, pinta rápido. ¿Por qué siento que me estás usando? Eres un simple criado. ¿Qué podría sacar de ti? Insolente. Ya, no hay extraños aquí. No te hagas. El príncipe de León. Dibuja. Este aroma familiar. Parece que me imaginé. ¿De verdad no cree que soy Fernando de León? Apúrate. Él es muy agudo. Cuando me miró, esa mirada, qué miedo. Menos mal reaccioné rápido y lo salvé. Espera. Ahora que usas el nombre de Fernando de León, debes aprender a escribirlo. Escríbelo para ver. Fernando y Miguel salieron hoy. Los vi salir. Y le pedí al yerno que le trajera dulces de San Mateo. En esa dulcería suelen hacer fila más de 2 horas. Así que ya sea que salgan a pasear o vayan a la casa del gobernador, no volverán pronto. Bien hecho. Ve rápido con estos 4 dibujos y hazlas grabar. Y esta letra, grábala en el espacio en blanco. Señorita, si nos descubre haciendo esto, ¿no se enojará? ¿Crees que hacer esto o atarlo como un chico de compañía, qué lo enojará más? Claro que atarlo como un chico de compañía. Pues, exacto. Su identidad no se ocultará. En la fiesta de otoño, todos sabrán quién es.
Ya no podré fingir ignorancia. Señorita, ¿nos matará a las dos? Mi padre le salvó la vida. No creo que me mate. Pero seguro me echará. Así que, antes de eso, debemos sacar provecho. Un buen provecho. Como estas obras de arte, hay que llevarnos lo más posible. Por si algo pasa después, podremos cambiarlas por plata. Tiene razón. Iré ahora mismo a grabarlas todas en planchas. Ve rápido. Al salir esta mañana, Lucía dijo que la señorita Isabel quería pasteles y que los comprara. Usted dijo que no, y ahora los compra. Joven señor, ¿acaso le gusta? Esa mujer es muy calculadora y de mal genio. Se los compro para que no me moleste. Tiene razón. ¡A un lado! ¡A un lado! Un caballo se asustó. Fernando no cede. Qué molesto. Los hombres aman ser héroes. Si Fernando salva a María, haré que se case con ella. Y si se casa con María, será mi yerno. Y estará en mis manos. María. Fernando no sigue las reglas. María es tan hermosa y no la ayudó. Es mi hija María. Hace un momento. Gracias por salvarla, don Fernando. De nada, don José. Fue un simple paso. Don Fernando es el salvador de mi hija. Otro día iré a agradecerle. No hace falta. Don José es muy robusto y su hija le toma el ejemplo. Aunque chocara con un carruaje, no se rompería. Así que no hace falta. Este padre e hija se equivocaron de víctima. Mi joven señor no sabe qué es tener compasión. Papá, volvamos a casa. La mirada de don Fernando me parece que no es muy buena. Don José, si conoce a un buen médico, no dude en presentármelo. Eres inútil. Ni sabes cómo caer en los brazos de un hombre. Este José Salazar, al no convencer al joven señor, usó la trampa de la belleza. El joven señor reaccionó rápido. Si fuera yo, la habría ayudado. Si no reacciona rápido, ella habría arruinado los dulces para Isabel Alejandra. Y tendría que comprarlos de nuevo. ¿No la ayudó para proteger los dulces para la señorita Isabel? ¿Qué más? ¿No la ayudó solo para proteger los dulces de la señorita Isabel? ¿Y qué más? Es una gran belleza. ¿Para usted vale menos que estos dulces? ¿Belleza? ¿Qué? ¿Le gustó? ¿Vamos a la mansión Salazar para pedir su mano? No hace falta. Mejor así. Ese José Salazar me está jugando a la cara. Odio que me manipulen. Busca pruebas de sus crímenes. Quiero acabar con él pronto. Sí. Isabel parece lista, pero es muy tonta. Le di tantas pistas y aún no adivina quién soy. Mañana en la fiesta de otoño, cuando suba al altar con los oficiales, ¿no lo sabrá? De verdad espero su reacción al saber mi identidad. Yo creo que primero se asustará. Luego llorará pidiendo perdón. Y luego dirá que a su esposo será muy obediente. Vamos. Los dulces que pediste. Son difíciles de conseguir. ¿De verdad los compraste? Qué amable esposo. Solo esta vez. No volverá a pasar. ¿Qué es esto? A mi padre ya le hace 49 días que falleció.
Por regla de Ciudad León, ya pasó el luto. Aparte de no usar ropa de colores vivos, ni pegar letreros rojos, todo puede volver a la normalidad. Entonces eso significa que podemos consumar el matrimonio. Isabel, ¿a alguien te gusta? Sí. ¿Quién? A mis padres, a Pedrito y Lucía, son los que me gustan. Pues... ¿hay alguien con quien quieras pasar el resto de tu vida? Sí. ¿Quién? El dios de la fortuna. ¿Ya salieron todos? Hoy es la fiesta de otoño. El yerno salió con Miguel temprano, y hace poco, don Manuel, como le pidió, llevó té al Templo Mayor. ¡Qué bien! Señorita, ¿de verdad no irá al Templo Mayor? No iré. Estoy pensando, cuando él regrese, ¿lloro de rodillas o acostada, abrazando sus piernas? Últimamente lo he estado observando. Y creo que le gusta, señorita. ¿Y si se le ocurre seducirlo para convencerlo? Deja de leer esas novelas, ¿sí? Yo creo que, en vez de estar asustada, mejor se lanza. El yerno es muy guapo. No saldría perdiendo. Tiene algo de sentido. Señora, el señor gobernador me envió a llevarla al Templo Mayor. ¿El señor gobernador? Sí. El señor me dio órdenes. Su relación es muy buena. Nuestra relación es muy buena. Por aquí, señor. Adelante. ¡Qué descarados! Estos estafadores vienen a engañarnos a casa. Buscan la muerte. Exacto, señorita. Usted aún no reconoció al yerno. Si el yerno lo hubiera enviado, no la llamaría señora. Lucía, trae agua. Sí. Señora, ¿qué hacen? ¡Habla! ¿Quién te envió? El señor gobernador. ¿Aún no dices la verdad? Si no confiesas ahora, te cortaré en pedazos y te tiraré como abono. No. Hablaré. Fui yo. Soy yo. ¿Quién eres? Qué aroma tan familiar. Me presento. Soy la hija del gobernador de León, María Josefina Salazar. ¿Cómo descubriste que no lo envió don Fernando? Es la conexión que tenemos como esposos. ¿Para qué querías engañarme y sacarme? Cejas de arco, labios rojos, piel suave, hombros finos, cintura esbelta. No solo eres hermosa, sino delicada. Con razón don Fernando se enamoró. ¡Qué halagador! Dime más, me encanta. Eres hermosa, lo admito, pero tu origen es bajo. Si no fuera por don Alejandro, que salvó a don Fernando, con tu estatus de simple mercader, solo sería su concubina. Eso ya no me gusta. Ni don Fernando me desprecia. ¿Quién te crees que eres para despreciarme? Mi padre quiere a don Fernando. Quiere que sea su yerno. Es decir, mi esposo. Si eres sensata, te irás de tu cuenta. Así, te quedará algo de dignidad. Porque tu padre quiere a Fernando, debo irme de mi cuenta. ¡Qué ridículo! Lucía, acompáñala. ¿Sí? Por aquí, señorita Salazar. Deja a Fernando, y te daré 10,000 taeles. ¿Un alto oficial como Fernando vale solo 10,000 taeles? 100,000 taeles, ni un centavo menos. Bien. Es un billete oficial, pero es una suma muy grande. Según las reglas de los negocios, firmaremos un contrato para evitar arrepentimientos. Lucía, tráeme un pincel. Sí.
Señorita. Señorita Salazar, le toca. Señorita Salazar, su turno. Hoy que regresa, te divorciarás de él. Bien. Señorita, ¿de verdad se divorciará del yerno? Igual tarde o temprano me dejará. Si me divorcio yo, ganaré 100,000 taeles de plata. En todo caso, gano yo. Pero si ese hombre puede rechazarme, yo también puedo no quererlo. Que me obliguen a divorciarme no es mi estilo. Señorita, ¿qué planea hacer? José Salazar controla León hace años. Y el pueblo sufre mucho. No sé qué hará Fernando contra José Salazar, pero creo que puedo echar más leña a su conflicto. ¿Cómo hará eso? Prepara los caballos. Al templo. Sí. Últimamente, ¿por qué hay tantos pobres en la calle? Escuché que hace poco hubo una inundación en San Pedro y la gente se quedó sin hogar. El ritual terminó. Don Fernando, vuelva a descansar. Tranquilo. Según el protocolo, tras el ritual, debo ver al pueblo de León y escuchar sus voces. Solo son unos campesinos ignorantes. Don Fernando es el príncipe heredero de León. Su estatus es muy alto. No merecen verlo. Parece que don José ha investigado mucho sobre mí. Ya debe conocer todos mis detalles. Al llegar a León, don Fernando se casó con Isabel de la mansión Alejandra. Va diariamente a su mansión. Si quisiera ignorar su identidad, sería difícil. He oído que Isabel fue atrevida desde niña. Muy arrogante, siempre en la calle. Y no sabe ser dulce. No es digna de usted. El carácter de Isabel es muy directo y decidido. No como la señorita Salazar, que no se mantiene en pie y se cae en brazos de un hombre. No malinterprete, don José. No quise menospreciar a la señorita Salazar, solo que yo simplemente prefiero mujeres más robustas. Por lo menos, Isabel no se caerá con un simple viento. Y en el futuro podrá darle a este servidor un niño saludable. Temo que después de hoy ya no será su esposa. ¿Qué quiere decir? Don Fernando, más tarde, lo sabrá. Hoy vino don Manuel de la mansión Alejandra, no la señorita Isabel. ¿No quería don Fernando ver al pueblo de León? Véalo si luego vaya. No es tarde. Don Fernando, que pasen los que esperan afuera. Primera vez que veo a Fernando de León en uniforme. La verdad, se ve bien. ¡Esposo! ¡Sálvame! ¿Qué pasa? Desde que entró no mostró sorpresa. Debe ser cuando vio al juez mayor y ya sabía quién era. Solo fingía ser tonta. ¿Qué hará ahora? Hoy, la hija del señor Salazar vino a casa. Dijo que el señor Salazar le gusta. Me dio 100,000 de plata para que me divorciara. Te amo tanto. ¿Cómo podría dejarte? ¿De verdad pasó eso? Pero el señor Salazar dijo que si no aceptaba, él me mataría. Don José, hoy me entero de que valgo tanto para usted. Mentira. Esta mujer solo dice tonterías. Don Fernando, no se deje engañar por ella. No digo tonterías. Tengo pruebas. ¿Aceptaste la plata? La señorita Salazar trajo a un grupo y entraron a la fuerza. Me pusieron un cuchillo en el cuello. No pude negarme.
Pero esta plata, ahora mismo puedo devolverla a don Fernando. No viene por mí. Viene por José Salazar. Da igual. Haré de actor. Mujer, me estás incriminando. Don José, aún estoy aquí. No solo insultó a mi esposa, sino que la golpeó. ¿Crees que soy presa fácil? Solo es una vulgar mercader. Don Fernando, por sus acusaciones falsas, ¿quiere pelear conmigo? ¿Acusación falsa o verdad? Esa idiota de María, ¿cómo firmó este contrato? Don José, si no sabe leer, entonces pediré que los señores presentes lo vean. Miguel. Es verdad, se ve auténtico. Don José, le ruego que no separe a mi esposo y a mí. Tranquila, mientras yo no la acepte, nadie podrá separarnos. Al agravar mi relación con José Salazar, quiere evitar que me case con María. ¿Acaso de verdad le gusto? Don Fernando es muy apuesto. Mi hija lo vio una vez y se enamoró. Por eso hizo algo tan indebido. Le pido a don Fernando disculpas. Ay, don José, no soy yo quien debe disculparse, sino mi esposa. Doña Isabel. Mi esposo y yo nos prometimos desde niños. Somos muy unidos. Con una simple disculpa y sin ninguna compensación, ¿quiere que olvidemos esto? Entonces, ¿qué quiere? A menos que me pague este dinero y consideraré perdonarlo. Vaya, no solo quiere provocar a don José, sino que quiere quedarse con todo el dinero de María. Doña Isabel, me ha dejado sorprendido. Me halaga, don José. El dinero que me dio hoy lo usaremos para comprar arroz y ayudar al pueblo. Gracias en nombre del pueblo. Disculpen la escena de hoy. Les invito a un té. Gracias, señora. Ustedes tienen asuntos que atender. No los interrumpo más. Señor, ¿necesita algo más? Regresaré al terminar. Quédate en casa y espérame. Estoy perdida. Creo que me descubrió. ¿Crees que podría matarme a cuchillazos? Tú. Es posible. Olvídalo, ya pasó. En este momento, aprovecharé lo que pueda. Si él de verdad me ataca, entonces usaré el favor de mi padre para exigirle. Señorita, ya regresó. Rápido, ve a cerrar la puerta con llave. Sí. ¿Dónde está tu señorita? Adentro. Ven. ¿Qué hace? ¿Qué haces ahí parada? Qué torpe. Pero mi señorita... ¿Mi señor no se la va a comer? Ah. ¿Qué te pasa ahora? En el camino me contagié de un fuerte resfriado. Vete ya para no contagiarte. Aprendí un poco de medicina. Sé bajar la fiebre con agujas. Ven. Levántate, te pondré una aguja. Te prometo que te curaré. No, mi cuerpo es especial. Las agujas no sirven. No te molestes. Mejor vete. Si sigues así, te ahogarás antes de morir. Cuento hasta 3. Si no te levantas, le diré a Miguel que corta a Lucía. Asumo mis acciones. Lucía no tiene nada que ver. Si tienes un problema, ven por mí. ¿Tan rápido te curaste? Por confundirme contigo, no es solo mi culpa. Tú también tienes la tuya. Así que no puedes venir a culparme. Tú también debes reflexionar. ¿Entonces es mi culpa? Sí.
Nos comprometimos de niños. Ya cumplí 15 hace 2 años. Y no viniste a hablar del matrimonio. Dime, ¿no es tu culpa? Mi padre decía que en el matrimonio, si alguien se equivoca, la mejor forma de salir de la prieta es traer cosas del pasado. Tienes razón. Mejor que lo admitas. Si no hubieras tardado en casarte conmigo, no me habría visto obligada a proteger la mansión Alejandra, a comprar a un joven para que te imitara. La razón por la que no me casé contigo es que estos años estuve en el cargo y no pude casarme. Esta vez fui nombrado gobernador de León solo para casarme contigo. Solo no esperaba que al llegar te encontrara. Si viniste a casarte conmigo, ¿por qué no te revelaste desde el principio? Recuerdo que al principio te dije quién era, pero alguien no me creyó. No es mi culpa. Cuando no usas tu uniforme, solo de pie, ¿no pareces un joven? Te daré otra oportunidad. Repite lo que dijiste. No. Lo veré de otra forma. Eres el señor gobernador y no usas tu uniforme. Me lo ocultaste a propósito. No solo te dije que soy gobernador. Tú no solo no me creíste, sino que te burlaste. Cuando el juez de Ciudad León se arrodilló, ya te habías convencido de que soy Fernando de León, el verdadero gobernador. ¡Mentira! Hasta hoy, cuando María Josefina vino, lo supe. Entonces, ¿te atreves a jurar ante estos cuadros que mientras pintaba, no sabías quién era? ¿Por qué no me atrevería? De verdad no lo sabía. Pero tú sabías muy bien que hoy iría al Templo Mayor y no dijiste nada. Me asustaste a propósito. ¡Qué malo eres! Qué bien te la das vuelta. Primero me secuestras como un gigoló, y por 100.000 taeles me vendes a María, solo para que me enfrente a José. Estas cuentas, ¿cómo las vas a saldar? ¿Me preguntas cómo saldarlas? Olvídalo. Después de todo, mi padre te salvó la vida. Qué tonta es esta chica. Si de verdad quisiera tomármelo a pecho, ya la habría castigado. No toleraría su insolencia. Si Madame Carmen te hubiera mandado un gigoló, ¿lo aceptarías y vivirías con él como conmigo? Claro que no. Si fuera un gigoló, no podría controlar a mi abuela y a mi tío. Ya habría sido descubierto. Seguro lo habría echado antes. No aguantaría ni un día. ¿Así? Alguien tan guapo y elegante. Y tan talentoso. Ni el mejor gigoló te superaría. Si me comparas con un gigoló, te las verás conmigo. Entonces, lo de antes, ¿ya podemos dejarlo pasar? Intenta empujarme otra vez. ¿Acaso no estabas enojado? ¿Quién dice eso? Estaba furioso antes. Si estabas enojado, significa que ahora no lo estás. Entonces, ¿me prestas tu sello personal? Ya te dibujé la pintura de los 4 nobles. ¿Y quieres mi sello personal? Esta pintura no tiene sello. Nadie sabrá que la pintaste. Ni hablar. Ay, solo un sello. Si no quieres, pon un sello y te doy un beso. ¡Wow! Volviste a escribir. Esta letra es más bonita que la que escribiste en el papel blanco, con tu dibujo y tu letra. Mi té se venderá muy bien. Este dibujo ya fue a grabarse. Solo falta tu sello. ¿Acaso olvidaste algo? Seguro te consentí demasiado. Por eso te atreves a mandarme. Cierra los ojos.
¿Qué estás haciendo? Es obvio. Quiero consumar. Creo que estás un poco excitado. Mejor cálmate un poco. Después de consumar, podría acostumbrarme a ti. Y será difícil que me repudas para casarte con una noble. Tenías miedo de que te repudie. Tontita. Si no quisiera, ¿crees que podrías llevarme a la mansión, Alejandra? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Nuestra boda fue real. Desde el principio quise ser tu esposa de verdad. Fernando de León es un animal. Los hombres son terribles. No, me rindo. Tú lo dijiste. 4 dibujos, 4 veces. Soy muy sincero, no te faltará ni una. Solo es la segunda. Me refería a 4 besos. No a esto. Me da igual. Si antes pudiste fingir no reconocerme, entonces yo puedo tomar tus besos como esto. Al final son besos. Tú. ¿Puedo ir a crédito? Claro, pero yo no me quedo a medias. Aguanta. Karma. Si hubiera sabido, lo habría reconocido. Así no me habría agotado. Señorita, piense de otra forma. No la va a repudiar. Con su estatus, usted sale ganando. Si lo dices así, tiene sentido. ¿Y él? Se fue temprano con Miguel a la casa del gobernador. Antes de irse, me pidió no molestarte. Creo que es muy atento. ¿Atento? Tú... Olvídalo, ya no hablemos de él. Lleva su sello a grabar. Haz las cajas de té este mes para vender en primavera. El yerno me lo pidió esta mañana. Ya di las órdenes. Al menos tiene conciencia. Antes de irse, pidió a la cocina que le hiciera sopa de colibrí. Ya debe estar lista. Cuando se arregle, podrá comer. En ese caso, lo perdonaré a regañadientes. Señorita, lo que sacó ayer a José Salazar, esos 100,000 taeles de plata, ¿de verdad los gastará en arroz para repartir comida? ¡Claro! Para ganar mérito. No solo lo haré, sino que lo haré a lo grande. Sí. Idiota, no puedes hacer ni una cosa tan simple. Te mandé a acabar con Isabel Alejandra y tú firmaste un contrato con ella. Le entregaste la victoria. Me convertiste en el chiste de toda la provincia León y perdí 100,000 taeles de plata. Sí, Isabel Alejandra es muy astuta. Normalmente, ¿quién haría que algo así se supiera en todo el mundo? Es muy descarada. Tú, al igual que tus hermanas, tu mayor valor es consolidar mi poder. Si es tan rebelde, padre, podrías hacerlo como antes y matarlo directamente. Eres una idiota. Fernando de León es el príncipe heredero de León y su majestad lo valora. Si muere en la provincia León, solo traerán más problemas. Ya veo. Te doy medio año. No importa cómo lo hagas. Tienes que conquistar a Fernando de León. Si no, no solo te enviaré a un templo como monja, sino que a tu madrastra también la mataré. Descuida, padre. Te prometo que cumpliré con tu misión. Retírate. Sí. Patrón, la mansión Alejandra sí da comida en la ciudad. Esa mujer, Isabel Alejandra. Los de la mansión Alejandra también dicen que el gobernador supo que las inundaciones de León destruyeron muchas casas, así que pidió a su esposa dar comida un mes. El pueblo de la ciudad elogia al gobernador y a su esposa.
Da comida con mi plata para ganar buena fama. Nunca vi a alguien tan descarado. Don Alejandro es tan honrado y tener una hija tan astuta. Patrón, ¿hacemos algo al respecto? No importa. Dar comida es un arma de doble filo. Da fama, pero trae problemas. Sí. Ve a la Casa de Gobierno Provincial y libera a los 3 de la mansión Alejandra. Que ellos le hagan problemas a Isabel Alejandra. Sí. Inundaciones en San Pedro. El pueblo está desplazado. El arroz se disparó. Me preocupa mucho. La señora gobernadora abrió un comedor para dar comida. Alivia la crisis. ¡Es una gran obra! Sí, cierto. Muy bien. Mi esposa siempre es bondadosa. El comedor fue su idea. Pero esta inundación hizo subir los precios en León. Hay que resolverlo. ¿Alguna idea? En casos de inundación, deberíamos abrir los graneros. Sí, exacto, cierto. Revisé los graneros de León. No hay mucho. Parte es para el ejército. Eso no se puede tocar. Lo que queda, aunque lo repartamos, no bastará. ¿Hay alguna otra solución? Retírense. Joven señor, la señorita Isabel. Ella conoce bien León. Es valiente y astuta. ¿Por qué no le pregunta si tiene alguna solución? Hablando de ella, por lo que hizo esta vez, José Salazar no la perdonará. En el comedor habrá problemas. Manda guardias allá ahora. Si causan problemas, mátenlos. ¡Mátenlos! ¿No asustará al pueblo? Como gobernante, se necesita compasión y también firmeza. Si ella es compasiva, yo debo ser firme. Además, llevo más de 2 meses en el cargo. Si no actúo, temo que algunos creerán que soy blando y fácil de dominar. Haz lo que te dije. Sí. ¿Llegó mi bien personal? Cuando usted asumió el cargo, los guardias trajeron su bien a León. Anoche el líder me envió un mensaje, preguntando dónde dejarlos. Pero por lo de anoche, no quise molestarlo. Qué listo. Ordénales que a esas cosas les pongan cinta roja y las lleven a la mansión Alejandra. ¿Todas? ¿Qué crees? Lo haré ahora mismo. Joven señor, ir a la mansión Alejandra, sí, parece que traes dote para casarte. Yo. Lo haré ahora. Lucía, pégame un pellizco. ¿Acaso estoy soñando? Duele, señorita. No está soñando. Todo esto es real. Esto no es nada. Lo más valioso está en mi mano. Señora, tenga. ¿Qué es esto? Señora, véalo usted misma. ¿No será que su joven señor lo robó? Si es dinero sucio, no me atrevo a aceptarlo. No es dinero sucio. Acéptalo tranquila. ¿Qué cargo tienes para ganar tanto? Antes, en la costa, combatí piratas. Su Majestad ordenó que el botín fuera mío. Además, estos años he hecho un buen trabajo, y Su Majestad me recompensó. Todo esto es lo que hay. Ese famoso grupo de piratas del Mar del Este, ¿los derrotaste tú? ¿Conoces a los piratas del Mar del Este? No estás tan ignorante. Con razón pegas tan bien. ¿Qué cara es esa? Mi esposo es increíble. Pero, traer todo esto a la mansión Alejandra, ¿qué significa? Es todo mi patrimonio. Y también es mi dote. ¿Dote? Sí. ¿Te parece poco?
¿O acaso debería pedir a mis padres que agreguen más? Después de todo, en la mansión Alejandra viviré de tu dinero 5 años. Hay que tener suficiente. Aunque en la mansión Alejandra comieras oro por 5 años, no gastarías tanto. Entonces guárdalo. Después de todo, tendremos hijos en el futuro. Los niños cuestan mucho. Ya no digas eso. Lucía, ¿no me ibas a enseñar a tostarte? Vamos ahora. ¿Cuándo dije eso? Lo dijiste, no te arrepientas. Ten sentido común. Váyanse. ¿Cómo te sentiste anoche? Descarado. ¿Apenas te das cuenta? Pero es comprensible. Después de todo, nos casamos hace solo 2 meses. La vida es larga. La vida es muy larga. Conocernos poco a poco. Pervertido. Si soy pervertido, te la aprendí. Después de todo, fuiste tú quien me secuestró. Y también fuiste tú quien me tocó primero. ¿Qué es esto? Si aún te sientes mal, te pondré la pomada esta noche. Tú... Así que también te da vergüenza. Señor. Como previó, vinieron a la carnicería algunos trastornos. Maté al líder y arresté a los demás. Tras interrogarlos, no dicen nada. Por favor, dígame qué hacer con ellos. No hablan, porque creen que su apoyo los salvará. Enciérralos por ahora. Cuando caiga su apoyo, naturalmente confesarán todo. Vigila bien la carnicería estos días. Sí. En la carnicería también pusiste hombres. Sí. José Salazar sufrió una gran pérdida. Seguro no lo dejará pasar. Debemos tener cuidado. Patrona, buenas noticias. En la fiesta de otoño, los señores probaron nuestro té y les encantó. Estos son los pedidos que hicieron sus administradores. Patrona, qué bien lo ocultó. Que don Fernando sea el señor gobernador, lo supe hoy cuando vinieron a buscarlo. Con razón la señorita dijo con tanta seguridad que conseguiría la firma del señor gobernador. En ese momento, no sabía que era el gobernador. Su posición es especial y temía que lo acusaran de abuso de poder. Ya revisé estos pedidos. La cantidad es enorme y el precio es muy alto. Notifica a los administradores que nuestra cosecha es limitada. Solo 2 cajas por oficina y el precio será el habitual. Patrona, hay dinero que no ganará. Hay dinero que no se gana. No están comprando té, es soborno encubierto. Ve a la casa Alejandra y avisa que nadie podrá usar el nombre del señor gobernador para aceptar pedidos o cobrar dinero. Si alguien incumple, lléveselo a la corte. Tiene razón, patrona. Iré a cancelar los pedidos. Antes pensaba que harías lo que fuera por dinero. No sabía que tenías límites. Eres mi mayor apoyo. No puedo dejar que mi apoyo se derrumbe. Tranquilo, no seré una carga. Además de la casa Alejandra, avisé a la mansión Alejandra. Nadie podrá lucrarse usando tu nombre. Por cierto, las rutas de León, ¿cuándo planeas desbloquearlas? La casa del gobernador está muy ocupada. No hay prisa. ¿Cómo que no hay prisa? Con las rutas bloqueadas, no solo el té de León no sale, sino que nada entra. Afecta gravemente a la gente. Entonces ruega, si me haces feliz. Es cosa fácil. Señor, problemas. El precio del arroz duplicó de un día para otro. No vi nada. Señorita, el arroz para la sopa casi se acaba. El arroz está caro. ¿Deberíamos seguir comprando? El arroz en León se duplicó tan rápido. Seguro es obra de José Salazar. Antes anunciaste dar sopa un mes. Ahora el arroz sube. ¿Podrás aguantar? No durará mucho. Hoy pregunté en las tiendas de arroz.
No solo subió el precio, sino que el arroz tiene límite. Por persona no se puede pasar de 10 kilos. Quiere recuperar los 100.000 taeles de plata que le quité y al mismo tiempo arruinar nuestra reputación. ¿Qué hacemos? ¿El gobierno abrirá las reservas? Sí, pero las reservas son escasas. Aunque las abran, dudo que baje los precios. Cambiemos de enfoque. En vez de bajar los precios, ayudemos a José Salazar a subirlos. ¿Subirlo? Exacto. Si lo subimos, la gente no podrá comprar arroz y habrá caos en la ciudad. No saben de negocios, no saben lo despiadados que son los comerciantes. Con un 10% se lanzarán locos, con un 30% arriesgarán su vida. Si se difunde que los precios suben en León, seguro los comerciantes traerán grano a León. Exacto. Con las rutas abiertas, los comerciantes vendrán. Y José Salazar, al ver los precios subir, querrá sacar provecho y seguro entrará. Por eso, el señor gobernador tiene una gran tarea. Debes quitarle las rutas comerciales para evitar que robe el grano a los comerciantes. Haz que compre el grano y atrápalos. No solo eres una comerciante astuta, sino que también sabes usar todos los recursos para lograr tus fines. Entonces, señor gobernador, ¿qué le parece este plan? ¿Enviará gente a limpiar la ruta? Para engañar, eres la mejor. Miguel, esta noche lleva a mi guardia personal y en la ruta, esos escondites de bandidos, destrúyelos todos. Sí, señor. Lucía, envía mensajes por Paloma fuera de León, a la caravana más cercana, que difundan a gritos el aumento del arroz en León. Quiero que en un solo día, toda la ciudad lo sepa, y que lo más rápido posible traigan arroz a León. Sí. ¿No te parece que nuestro joven señor y su señorita tienen mucha química? Más que química, son un verdadero equipo letal. Yo creo que si están juntos, destruirán a José Salazar. ¡Claro que sí! ¿Tu arroz cuántos días aguantará? 7 días. ¿Y el arroz de afuera? ¿Cuántos días tarda en llegar a León? 6 días. Con el precio al alza, más gente irá por la sopa. ¿Este factor lo has considerado? Sí lo he considerado. Por eso haré que los de la mansión compren arroz a diario y que nuestra caravana traiga algo de arroz. Serán los primeros en llegar. Por eso, 7 días es ser conservadora. Podríamos aguantar 10 días sin problema. Ahora entiendo un poco cuando Lucía dice que eres un genio de los negocios. Me halaga, señor gobernador. Don Fernando, el precio del arroz en León triplicó en 3 días. ¿No hará nada? Don José se esforzó tanto para lograr este resultado y parece que está muy contento. Controlar los precios es asunto de su casa del gobernador. ¿Qué tiene que ver conmigo? Yo sé que don Fernando es del Palacio León. Tuvo éxito joven y su carrera va bien. Es normal que se ponga arrogante. Pero en León, no importa que sea el príncipe de León, hasta el rey León tendría que arrodillarse ante mí. Las palabras del señor Salazar se las diré a mi padre. La verdad es que admiro mucho a don Fernando. Mi hija María ya la ha visto. Si deja a Isabel Alejandra y se casa con María, desde hoy seremos familia. Y una vez que lo seamos, cualquier asunto se negociará. Ni hablar. Isabel Alejandra, estás loca. ¿Te atreves a golpearme? Eres un descarado. Tu hija no encuentra marido, siempre persigue a mi esposo. Si le falta un hombre, que vaya a un burdel. ¡Tú! Eres
Eres una arpía. ¿Yo? ¿Arpía? Como gobernador te dedicas a ser su proxeneta. ¿Y yo no puedo ser arpía? ¿Acaso debo entregar a mi esposo en bandeja de plata? ¡Dámelo! Quien toque a mi esposa, yo lo mataré. Fernando, estás loco. Por una arpía me apuntas con la espada. Soy el gobernador de León. ¿Y eso qué? Por no casarme con tu hija, atacas a mi esposa. Aunque llegue a su majestad, tengo razón. Verlo protegiéndome. Qué guapo se ve. Fernando, por tu decisión de hoy, vas a pagar. ¿Ah, sí? Entonces esperaré la venganza del señor Salazar. Me las pagarán. No tenemos miedo de ti. ¿Por qué viniste? Vine a decirte que el arroz de los Alejandra ya llegó a la provincia León. El arroz de nuestra carpa no se agotará, así que no te preocupes. ¿Por qué me miras así? ¿Tú y José Salazar tienen algún rencor? Sí, José Salazar solo quiere que me dejes. ¿No es mi enemigo? Por tu carácter y el cargo de José Salazar, por más que me quieras, no te atreverías a golpearlo en público. Has exacerbado varias veces los conflictos entre nosotros. ¿Querías usarme para matarlo? No te subestimes tanto. Eres tan capaz. Si alguien te roba, mi mundo se derrumbaría. Y sobre José Salazar, solo no soporto que controle la provincia León y haga que el comercio se paralice. Dime la verdad, o cuando venga a vengarse, no te salvaré. Déjame que te mate. Cierto que no hay nada que te escape. ¿Aún te acuerdas de que te dije que el ataque al convoy de mi padre fue un asesinato premeditado? Ese José Salazar es el verdadero culpable. ¿Cuándo lo descubriste? Tras la muerte de mi padre, y he estado investigando. Empecé por la mansión Alejandra. Hace 10 días descubrí que la ruta del convoy de mi padre fue filtrada por su sirviente a mi tío. Y luego mi tío por 1000 taeles la vendió. ¿Y cómo descubriste que era José Salazar? Fue a través de María Josefina que hallé la pista. ¿María? Así es. Cuando María vino a la mansión Alejandra, se impregnó de mi aroma. Mi padre, en un viaje, llevó el perfume que preparé para venderlo con el té. Ese perfume solo yo puedo prepararlo. El perfume de María, seguro que tras la muerte de mi padre, terminó en sus manos. ¿También haces perfumes? Sí. El perfume que te dejó dormido lo aprendí de un antiguo libro. Desde que me hice mayor, mi padre no me dejó involucrarme en los negocios. Quería que me quedara esperando el matrimonio, pero me aburría mucho. Y hacer perfumes es refinado, así que lo aprendí y me salió bien. Lo siento, debería haber venido a casarme antes. No te culpo. Lo sé, nuestros estatus difieren mucho. Si rompías el compromiso, sería algo muy normal. Nunca pensé en romperlo. Lo que sea que pensaras, viniste a León, te casaste conmigo y me apoyas. Para mí, eres alguien muy bueno. Pero la muerte de mi padre, debo vengarla, lo sé. Que los Alejandra contra José Salazar sería una batalla perdida. Por eso, quiero usar tu ayuda. Tontita. Debiste habérmelo dicho antes. No estaba segura de que me ayudaras. Temía que pensaras en el bien común y me detuvieras. Ya que sabes que vine a León para enfrentar a José Salazar, deberías saber que él y yo desde el principio somos enemigos mortales. Don Alejandro, tu padre me salvó la vida
Y tú eres mi esposa. Por todo esto no puedo quedarme de brazos cruzados. ¿Entonces quieres decir que me ayudarás a matar a José Salazar? Así que si tienes otros planes, tienes que decírmelo. Planearemos juntos cómo acabar con él. Sí. Creo que mi plan aún no está completo. ¿Puedes ayudarme a mejorarlo? Siento que me estás usando. Pero ¿por qué siento que no me enojo nada? Lo que te pedí. ¿Cómo va? El precio del grano volvió a duplicarse. Ya cuesta 1 onza de plata el kilo. Por lo caro que está, el pueblo va a la mansión Alejandra a pedir arroz. Estimo que el arroz de los Alejandra solo alcanzará para 7 días. Aunque en la ciudad otros ricos den arroz, es muy poco. Cuando la mansión Alejandra no pueda dar más arroz, haremos que nuestros hombres inciten a los plebeyos a la revuelta. En cuanto haya caos en León, escribiré a su majestad. El gobernador Fernando de León perderá su puesto. Así es, señor. Señor, carta urgente. Señor, la fortaleza Brisa fue aniquilada ayer por las autoridades. ¿Qué? Seguro fue obra de Fernando de León. Con razón se atrevió a desafiarme. La fortaleza Brisa era su brazo derecho. Si son eliminados, el camino comercial se abrirá y el arroz entrará. Entonces nuestro plan será difícil de ejecutar. No importa. Mientras el grano de esos comerciantes lo compremos todo y demoremos unos días, habrá caos en León. Así es, señor. ¿Los comerciantes entraron a León? Sí. Al entrar a León, los hombres de José Salazar los detuvieron. Siguiendo las órdenes de la señora, mandé a incitar al pueblo. Al final, a un precio 3 veces más alto que el mercado, compraron todo. Bien. El pez mordió. José Salazar quiere causar caos en León. Debe almacenar mucha comida. Así, no solo ganará, sino que me echará de León. Qué iluso. Los codiciosos generalmente terminan mal. Lucía, ¿nuestro convoy ya entró a León? Sí, ya entró. ¿Ahora ellos pueden empezar a actuar? Calma. Deja que José Salazar compre más arroz. La última vez, María sacó sin pensarlo 100.000 taeles de plata. Significa que José Salazar aún tiene mucha plata. Para los mercaderes, traer arroz a León no es fácil. Deja que ganen más. Tienes tanto cuidado con tus colegas, pero esta vez no ganarás plata. Todo en vano. ¿Te conformas? La plata en este mundo no se acaba. Solo gano lo que debo. Lo que no es mío, ni un centavo. ¡Qué sorpresa! ¿Qué? Señor gobernador, ¿me encuentra buena? Entonces, al terminar, ¿me dará una gran recompensa? ¿Qué quieres? Aún no lo sé. Te lo diré luego. ¿Compraste todo el arroz? Lo compramos todo. Mientras mantengamos el control del arroz, podremos derrocar a Fernando. Pero, señor, los convoyes siguen trayendo arroz. ¿Lo compramos todo? Todo. Sí. Señor, para comprar arroz ya no hay plata. Asigné 100.000 taeles de plata para el arroz. ¿Se los gastó? Sí. Desde que ayer llegó el primer carruaje a León, el arroz no deja de llegar. Nuestra plata ya casi se acaba. Pero en el camino a León aún hay mucho arroz. Si sigue así, temo que no tendremos dónde guardarlo. ¿En la casa del gobernador hay movimiento? Sí. Anoche, toda la casa del gobernador estaba iluminada. Los oficiales en la vía querían comprar arroz, pero el arroz lo compramos todos nosotros. Escuché que don Fernando anoche no durmió de preocupación. Entonces sigan comprando. Lo que haya, cómprenlo. Sí. Señorita, ¿cuánto arroz compró José Salazar? Lo calculé a ojo. Compró
Casi 200.000 taeles de arroz. Digno del gobernador de León. ¡Qué riqueza! En poco tiempo pudo sacar 300.000 taeles sin pestañear. Señorita, aún hay algunos caravanas trayendo arroz. Ellos compraron casi todo. Pero los mercaderes, al ver que ganan, quieren traer más a León. Avisa a los mercaderes que no traigan más arroz. ¿Y si no escuchan, qué hacemos? Ni los dioses salvarán a los codiciosos. Considerémoslo una lección. ¡Arroz a la venta! ¡Arroz a la venta! ¡Arroz a la venta! Casa Alejandra vende arroz. 10 monedas el kilo. ¿De verdad ese arroz cuesta solo 10 monedas el kilo? Sí, solo 10 monedas. Hay de sobra. Si no alcanza, pueden ir a Casa Alejandra. Hay para todos. ¡Quiero 20 kilos! ¡Quiero 30 kilos! ¡Quiero 100 kilos! Tranquilos, no hay prisa. Para todos. Calma. ¡Arroz! El señor gobernador abrirá los graneros. Todos los ciudadanos, con su registro, síganme a la oficina, a recogerlo. Miguel llegó justo a tiempo. Si la gente seguía comprando así, nos habríamos descubierto. Pero, señorita, ¿nuestros graneros tienen suficiente? Claro que no. El condado San Pedro sufrió un desastre, pero no es grave. Y la provincia León falta grano, pero según los hábitos de su pueblo, falta muy poco. La gente compra grano solo por miedo y ansiedad. Si el pueblo no lo acapara, el precio del grano se estabilizará pronto. Exacto. Los comerciantes de grano, de hecho, acapararon mucho. La mansión Alejandra vende grano, y yo abro las granjas para dar la impresión de que no hay escasez en León. Estos comerciantes no podrán evitar vender su grano, y el precio bajará solo. Y con la cosecha de otoño por llegar, esos comerciantes se asustarán más. José Salazar esta vez perderá hasta su ropa interior. Joven señor, el precio del grano bajó a 10 monedas el kilo. Ya no hay pánico. Es el precio normal. El precio está totalmente estable. Con el precio bajo, León está en paz. Usted y su esposa son un equipo perfecto. Increíble. De verdad es increíble. Fernando de León, eres un descarado. ¿Qué le pasa a don José? ¿Por qué está tan furioso? Lo sé. Las reservas de León ya eran pocas. Al vender así, seguro que el grano militar ya lo vendiste. ¿No temes a su majestad? Gracias por su preocupación, don José. ¿Qué tal, don José, si me vende algo de grano para el ejército? Lo compro al 70% del precio. ¿Qué le parece? El 70. Mejor me robas directamente. Esto no es robo. León está lleno de grano. Hoy lo compro al 70, mañana será otro precio. La ley imperial dice que guardar grano es traición. La denuncia contra don José ya la escribí. Si quieres confirmar tu traición, entonces sigue guardando el grano. Tú, compra el precio original y te lo vendo. Cambie de idea. El 60, ni lo sueñes. Don José, lloverá estos días. El grano se pudrirá con el agua. Cuide bien su grano, no deje que se moje. Joven señor, desde que se casó, su habilidad para regatear ha mejorado mucho. Ahora es José Salazar quien me ruega. Debo mantener mi postura. ¿Y con cuánto piensa pagar el grano de José? El 50 del precio. ¿50? Lo compró al triple y lo vende al 50. Lo venderá. Lo venderá. O lo venderá. ¿Qué dibujas? Los trabajadores de la plantación, tras cosechar el té, no tienen dónde descansar. Así que pienso construir unos pabellones para que descansen. ¿Por qué de repente pensaste en pabellones?
En la ciudad, aunque el precio del arroz bajó, aún hay muchos refugiados. Por lo que conozco a José Salazar, seguro usará a estos refugiados. Si no tienen qué hacer, causarán problemas. Mejor que yo ayude al señor gobernador y les dé algo que hacer. ¿Trabajo en lugar de ayuda? ¿Cómo se te ocurrió? Antes viajaba de negocios con mi padre y vi mucho por el mundo. Sé que darle un pez a alguien es menos útil que enseñarle a pescar. Pero construir unos pabellones no resolverá el problema de los refugiados. Lo sé, es solo una pequeña parte. Ahora es el momento clave para abonar los arbustos de té, y los Alejandra tienen miles de hectáreas de plantación. Abonar los arbustos cada año es un gran problema. Mi plan es contratar a estos refugiados para que aflojen la tierra y abonen los arbustos. Así, el próximo año, seguro crecerá un mejor té. Miguel. Joven señor, ¿qué ordena? En mi nombre, invita a los notables de la ciudad. Mañana seré el anfitrión y los invito a un banquete. ¿Con qué excusa? Mi esposa y yo nos casamos y aún no los invitamos a comer. Mañana haré un banquete para invitarles a beber. Ya llevamos mucho tiempo casados. ¿Hacer esto ahora será apropiado? Aún estás de luto. Lo que haré ahora es un banquete, no una boda. Nos casamos muy apresurados. Muchos rituales no se realizaron. Los parientes y amigos tampoco vinieron a presenciarlo. Es justo compensarlo. ¿Quieres cobrar regalos de nuevo? ¿No temes que José Salazar te denuncie? No cobraré regalos. Quiero que ellos conviertan los regalos en puestos de trabajo para los refugiados. Que ellos su casa la reparen y su tierra la arranquen. Mejor si construyen grandes mansiones. Ve a invitar. Sí. No conozco bien a los ricos de la ciudad. Ayúdame a hacer la lista. Bien. Señor gobernador, aprende muy rápido. Con una esposa tan lista, no puedo quedarme atrás. Si este año nos preparamos bien, la cosecha de té aumentará mucho el próximo. Me preocupa que no podamos venderlo todo. No sé si el señor gobernador podría hacerme otro pequeño favor. Un favor. Creo que huele a trampa. Pero te advierto, cosas ilegales jamás las haré. ¿Qué dices? Si tú caes, yo caeré contigo. Dime, ¿qué quieres que haga? En poco tiempo, el señor gobernador preparará sus regalos, y esta familia Alejandra tiene mucho buen té. Mejor que compre este té para regalar a sus amigos. ¿Quieres que venda el té a mis amigos? Claro que no. Quiero que cuando tomen té con sus amigos, piensen en el té Alejandra. Y al querer comprar té, el de los Alejandra sea su opción. ¿De qué te ríes? Gran estafadora. Para venderte, de verdad me estás explotando. Una estafadora tiene que mantener a muchos. Y para el señor gobernador, luchar contra corruptos. Dime directo, ¿me ayudarás? Ayudaré. Claro que sí. ¡Qué bien! Desde que llegaste a los Alejandra, la familia tiene un pilar. Ya no nos pisotearán. Como siempre, en casa siempre se necesita un hombre fuerte. Aunque suene a que me estás engatusando. Tranquila, señora. Conmigo aquí, nadie se atreverá a tocar a los Alejandra. Ya basta. Aún tengo cosas que terminar. La gran estafadora es perfecta, pero su nivel de dibujo es regular. Cada vez que lo veo, me da vergüenza ajena. ¿Es para tanto? Entonces dibuja tú. No creas que no sé qué tramas. ¿Quieres que te ayude a dibujar? Para nada. ¿Qué haces? Si no es así, entonces vamos a hacerlo de esposos. ¡Bájame! Señor. ¿Y el arroz? Compramos demasiados. No tenemos un granero. Solo usamos papel aceite. No es suficiente. Se mojó mucho. Si sigue así, temo que se moje todo. Me muero de rabia. Maldito. Hasta Dios ayuda a Fernando. Señor, ¿qué hacemos ahora? El arroz de Fernando no durará mucho. Solo debemos aguantar 10 días.
Al caer el caos en Ciudad León, ganaremos. Pero señor, no sabemos cuánto durará la lluvia. El grano mojado se pudrirá y el grano podrido no se venderá. Nuestras pérdidas serán grandes. Si Fernando envía un informe acusándolo de traición, habrá problemas. Entonces que el motín llegue más rápido. Manda a buscar a unos mendigos. Dales plata. Que causen caos en la ciudad. Entonces, enviaremos tropas a controlarlo y mataremos a Fernando. Ahora temo que no funcione. ¿Cómo que no funciona? Es porque en la ciudad ya no hay muchos mendigos. Hace ya tantos mendigos. ¿A dónde fueron? La plantación Alejandra contrató casi un tercio de los mendigos para arar y abonar, y el resto de los mendigos fue contratado por otros ricos para reparar casas o construir pabellones. Excepto los que no hallaron trabajo, todos están trabajando. Esto. Fernando, te pasaste. ¡No puede entrar! ¡No puede entrar! Lo pensé. Bajaré el precio un 20% para venderles el arroz. El arroz de don José se empapó. Pronto se pudrirá. Lo compro a la mitad. ¿No era el 70% la vez pasada? Ese era el precio de antes. Ahora es distinto. Don José, si quiere vender, venda. Si no quiere, vete. Tú... El 50% es muy bajo. Aumenta un poco. Somos colegas. Nos veremos seguido. No seas tan cruel. Don José, ahora dice que no sea tan cruel. ¿Por qué antes fuiste tan cruel? El 60%. Te debo un favor. Mi carta a Su Majestad, denunciando tu rebelión. La interceptaron tus hombres. Esta vez lo dejé hacerlo. ¿Crees que la próxima podrán detenerla? Lo vendo. Enviaré por el grano. Miguel, ve con don José por el grano. Sí. En nombre del pueblo de León, gracias por llenar los graneros y bajar el precio a la mitad. Por un año, el pueblo de León no pasará hambre. Don José ha dominado León por años. No se detiene ante nada por dinero. Aunque esta vez perdió más de 300.000 taeles, no es suficiente para hundirlo. No lo acabamos. Sin prisa. Como sufrió una gran pérdida, seguro se impacientará. Y al impacientarse, cometerá errores. Esperaremos el momento. Sí. Al atacar de nuevo, debe ser un golpe letal. Al fin volví. Esa mujer tiene mucha suerte. De verdad, se casó con un gobernador. Dime. Mi señor lo sacó de la cárcel. Saben qué hacer. Tranquilo. Le haremos el trabajo al señor gobernador. Patrona, buenas noticias. Tras el año nuevo, los pedidos que recibimos son el doble que el año pasado. Si seguimos así, nuestras ventas de este año seguro se triplicarán. Déjame ver. Estos pedidos son casi todos de té primavera. Parece que los regalos de Año Nuevo surtieron efecto. ¿Están listas las nuevas cajas de té? Listas como lo pidió, patrona. En cuanto llegue el té, las empaquetaremos y venderemos. Muy bien. Al vender este té de primavera, habrá una gran recompensa. Gracias, patrona. Tal vez por el buen arado del año pasado y la fertilización perfecta, los brotes de té de este año están excelentes. En unos días, nosotros podremos cosechar la primera cosecha y hacer lengua de colibrí. Da la orden de que contraten más recolectoras este año. Que recolecten más té primavera. Y por este té, les pagaremos 1 centavo más. Sí. Por cierto, los maestros tostadores, ¿ya están listos? Como ordenó. Están listos desde ayer. Solo esperan el té para empezar a tostar. Esos dos de la casa antigua, ¿han hecho algo raro? Ellos desde que salieron el invierno pasado. La mayoría del tiempo se quedan en la casa antigua. No han causado problemas. Vigílalos. Son muy avaros. No se quedarán quietos. Seguro
que traman algo malo. Descuide, señorita. Ya envié a vigilarlos. Si hacen algo raro, lo notaremos. Muy bien. Señorita, últimamente está ocupada con el nuevo té. Está muy ocupada todos los días y llega muy tarde. Anoche vi que el yerno parecía un poco triste. Señorita, hoy debería volver más temprano para consolarlo. Los hombres solo ralentizan nuestro ritmo de ganar dinero. Ya veremos cuando termine. Amor, ¿querías asesinar a tu esposo? ¿Tú qué estás haciendo? Es obvio. Me acabo de bañar. Como recuerdo, nunca te bañas en la habitación y siempre te vistes después. Hoy estás raro. Es cierto, era mi costumbre. Pero últimamente llegas a medianoche. Así que me baño aquí. Y sobre la ropa, me acabo de bañar. Aún no me he visto. ¿Por qué siento que tú me estás seduciendo? ¿Seducirte? Te equivocas. Solo quería recordarte que solo eres la patrona de la mansión Alejandra. ¿Puedes estar más ocupada que yo? El gobernador de León, yo puedo todos los días volver antes de las 10 para cumplir mi deber de esposo. Pero últimamente tú siempre vuelves después de medianoche. Es el colmo. Desde que soy la patrona, es la primera cosecha de primavera. Quiero hacerlo lo mejor posible. Lo sé. Te has esforzado, amor. Déjame ayudarte a relajarte. Fernando es un toro. Solo han pasado 15 días sin dormir juntos y ya está así. ¡Ya no lo soporto! Mamá. Hermana, ¿qué te pasó en la espalda? Yo ayer fui a ver el té y me torcí la espalda. Mamá, Pedrito, ¿a dónde van? Estaba aburrida. Llevaré a Pedrito a cosechar. Aún hay poca brote. El camino es resbaloso. Tengan cuidado. Bien. Aunque el gobernador es importante, pero no lo consientas tanto. Entendido. Vámonos. Señorita, malas noticias. A la señora y al joven le pasó algo. ¿Qué pasó? La señora y el joven, al cosechar hoy, fueron secuestrados. Por suerte, el yerno estaba cerca, llegó a tiempo y los salvó. Pero ellas se cayeron y se rompió la pierna. ¿Y Pedrito? El joven también cayó, pero solo es rasguño, no es grave. Mamá. Mamá, ¿cómo estás? Estoy bien, solo... Qué lástima el té. Me puse muy nerviosa y los apreté tanto que los rompí. En un momento así, ¿aún piensas en el té? ¿No te das cuenta de que casi me muero de miedo? Hermana, Pedrito aprenderá a pelear con mi cuñado para echar a los malos y protegerlas a ti y a mamá. Bien, pero solo con las artes marciales no bastará para protegernos. También debes aprender a leer con tu cuñado y otras habilidades. ¿Entiendes? Pedrito estudiará muy duro. Ya, mamá. Ya es tarde. Ve a descansar. Déjame todo lo demás. No te preocupes. Bien. Ve a revisar esas hojas de té, a ver si quedan buenas. Entendido. Isabel, ¿cómo está mamá? Gracias. Si no fuera por ti hoy, mamá y Pedrito estarían en peligro.
Ya no me digas más gracias. No lo vuelvas a decir. Tu madre también es mi madre. Tu hermano también es mi hermano. Entonces retracto lo que te dije esta mañana. Eres el mejor hombre del mundo. Así que esta mañana me insultaste. Qué desagradecida. ¿Qué hacías en la plantación hoy? Me daba curiosidad esa plantación que me robó a mi esposa, cómo era. Así que fui con Miguel a ver, y justo me topé con esos hombres de negro secuestrando a mamá y a Pedrito. ¡Qué tonterías! Obvio fuiste a ver la siembra. De verdad no me engañas. ¿Qué son estos? Esas hojas las recolectó mamá. Antes de casarse, mamá recolectaba té. Por eso siente mucho afecto por el té. No soporta desperdiciarlo. Pero estas hojas se mantuvieron cerradas mucho tiempo. Le pedí a Clara que las tostara para tomarlo. ¿La identidad de los hombres de negro de hoy ya la descubriste? Son hombres de José Salazar. Él mató a mi padre y ahora ataca a mamá y a Pedrito. Debo matarlo pronto. Te ayudaré. Bien. Señorita, buena lluvia este año y la fertilización fue perfecta. Hay muchos brotes y todos son muy robustos. Será un año de gran cosecha. Vigila tú misma la sala de té. Ya cobramos los anticipos. Si no entregamos el té a tiempo, según el contrato, tendremos que pagar muchas multas. Tranquila, señorita. Conmigo aquí no habrá ningún problema. Mi nuevo té. ¿Lo probaste en la sala de té? ¿Ya se puede producir en masa? Ya lo probamos. No solo se produce en masa, tras la mejora de los maestros, comparado con el que hizo la señorita. Tiene un sabor más intenso y un aroma más rico. Y los pedidos han aumentado bastante. Muy bien. Si seguimos así, las ventas de este año se triplicarán, sin duda. Iré a revisar las cuentas. Quédate aquí, vigilando. Bien. Señor, el té primavera de los Alejandra ya casi está cosechado. Está en el almacén tras la sala de té. Muy bien. Ve esta noche y quémalos todos. Cuando los quemes, mañana este servidor irá a casa Alejandra por el té. Señor, entonces, si quemo el té de los Alejandra, ¿qué beneficio tendré? Isabel cobró los anticipos, pero no entregará el té. Mandaré a destruir casa Alejandra. Luego tú causarás un escándalo. Derrocarás a Isabel. Y yo te haré líder de la familia. Gracias, señor. Por cierto, señor, esa mujer, Isabel, recientemente, inventó un nuevo tipo de té. Y consiguió muchos pedidos. Señor, si logra obtener esa receta, seguro le traerá riquezas. Idiota. Isabel y Fernando me tendieron una trampa. Quiero que la mansión Alejandra caiga. Todos los bienes de los Alejandras eran míos. Sin un idiota como él, sería difícil acabar con la mansión. Cierto. Eres inútil. Ni siquiera puedes seducir a un hombre. Al principio, el señor gobernador quería que don Alejandro trabajara para él. Pero ese idiota de don Alejandro se negó. Usé la ruta de la caravana de don Alejandro para contactar al señor gobernador y trabajar para él. No esperaba que Fernando de León se interpusiera. Nosotros fallamos por poco. Esta noche, si quemamos esta sala de té, el señor gobernador nos ayudará a recuperar la mansión Alejandra. La mansión Alejandra es nuestra. La mansión Alejandra es nuestra. Esa mocosa de Isabel Alejandra no sabe con quién se mete y se adueña de la mansión. Busca la forma de distraer a los dos guardias. Yo pondré fuego. Bien.
¿Quién está ahí? ¡Que arda todo! Abuela. Tu nieta te acompaña en tu último viaje. ¡Suéltame! ¡Suéltame, maldita! ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Y Carlos? Hice lo que ordenó. Le puse incienso para enloquecer a los perros. Luego, los perros de guardia los solté a todos. Ahora, seguro ya lo mataron los perros. Papá, el que te traicionó, lo maté por ti. Lo maté de la misma forma que a ti. El verdadero culpable. Muy pronto. Lo enviaré a buscarte. Ya pasó. No llores. Solo siento que no lo merecía. Siempre fue bueno con todos. Pero doña Teresa y Carlos lo odiaban a muerte. Hoy los envía a la tumba a acompañarlo. Espero que no tenga piedad. Que los golpee hasta matarlos. He oído que anoche arde la casa Alejandra y quemó mucho té. ¿No quemó el té que pedí? Don José, ¿cuándo pidió té a la mansión Alejandra? Así que estos pedidos son suyos. Gracias por su apoyo. De nuestra mansión Alejandra, pidió 100.000 taeles de té. Pagué el triple del precio por el lengua de colibrí. Según los términos del pedido, si no lo entregan hoy a tiempo, pagarán 10 veces la multa. El té que pidió don José es en gran cantidad. Para retirarlo, debe pagar el resto del dinero. Me pregunto si hoy trajo todo el dinero. Para retirarlo, claro que traje el dinero. Pero si no entregan el té hoy, no solo exigiré 10 veces la multa, sino que destruiré la casa Alejandra. Si incumplen, ni don Fernando podrá salvarte. Don Fernando, no harás trampa, ¿verdad? Soy muy justo. No haré trampa. Preparar el té toma tiempo. Espere un momento, don José. ¿Acaso el incendio de anoche quemó todo el té y no puede entregarlo? Claro que no. De verdad lo estamos preparando. Para mí, solo no puedes entregar el té y solo estás ganando tiempo. No tengo paciencia para esperarte. Vengan, destruyan todo. Sí. Don José es demasiado impaciente. Don José, ya que tiene tanta prisa, lleve usted mismo este té a su casa. ¿Cómo es posible? No me lo esperaba. Don José, su apoyo a la casa Alejandra no solo nos pagó el triple, sino que ni siquiera pidió envío. En nombre de todos los empleados, le agradezco su apoyo a los Alejandra. Estos pedidos son muy grandes. Pagó el triple del precio de mercado por lengua de colibrí. Pero la multa es 10 veces mayor. Temo que haya un problema. No es el pedido el problema.
El pez mordió el anzuelo. Valió la pena difundir que triplicaría mis ventas. Cree que quiero demostrarme y le dio la avaricia. ¿Y este pedido? ¿Aceptamos? Aceptar. Al aceptarlo, regálale un poco de nuestro nuevo té. Sí. ¿No se incendió la sala de té, Alejandra? ¿Por qué el té no se quemó? Gracias por su preocupación, don José. Mi abuela fue a prender fuego anoche y se quemó accidentalmente, y mi inútil tío fue muerto por un perro. En cuanto al té, lo enviamos apenas se tuesta. Así que ayer en la sala no había ni una hoja. ¡Qué atrevida eres! ¿Te atreves a engañarme? El té, según el pedido de don José, ya fue entregado. ¿Qué le descontenta, don José, para atacar a mi esposa? Me encanta, don José, tener clientes tan generosos. Vuelva pronto. Don José perdió 100.000 taeles. Seguro se enloqueció. Quiero que se enloquezca. Mientras más se enoja, más impulsivo. Y más impulsivo, más errores. Entonces... ¿Segura de arriesgarte? ¿Escoltar la caravana fuera de León? José Salazar me odia. Seguro quiere matarme él mismo. Solo si soy la carnada. Él aparecerá en persona. Tranquilo. Mientras quiera la receta del nuevo té. No atacará al verme. Si no ataca al principio, podré matarlo. Te acompaño. Si vienes, no se atreverá. Aún no hemos sido esposos lo suficiente. Aún no tenemos hijos. No dejaré que me maten. Ten cuidado. Lucía, si volvemos sanos, ¿nos casamos? ¡Sí! Chico, ¿cuándo te juntaste con Lucía? No lo sé. Solo pasó. No eres tonto. Patrona, ¿de verdad no lo seguimos? Claro que no. Manda seguir a José Salazar. Cuando él actúe, nosotros actuamos. Entendido. Por fin llegó. Sigue el plan. Sí. Isabel Alejandra, ¡sal! Don José, las espadas no perdonan. Ten cuidado. Entrégame la nueva técnica del té. Te mataré de un tajo. No seas como tu padre. Le pedí la receta de las especias. Se negó a morir. Mereció ser descuartizado por perros. Mataste a mi padre por la receta de las especias. No del todo. No me obedeció. Quería que trabajara para mí. Se negó. Por eso tenía que morir. Quería dejar su cuerpo intacto. Dio las especias para salvarse, pero se negó a decir la receta, así que tuve que cortarlo más y dejar que los perros lo comieran. Eres peor que una bestia. Me has humillado varias veces, arruinando mis planes. Debías morir ya. Has hecho tantas maldades. ¿No temes el karma? ¿Karma? En León, yo soy la ley. Quien no me obedezca, lo mataré. ¿Quién me detendrá? No intentes ganar tiempo. Mis hombres ya capturaron a Fernando. No vendrá a salvarte. Hoy morirás. Si el cielo no te castiga, entonces yo seré tu castigo. ¿Te crees digno? Contaré hasta 10. Si aún no me entregas la receta, te daré unas puñaladas y te daré a los perros. No cuentes. Me niego. ¿Quieres morir? María, ¿cómo te atreves? Matar a tu padre.
¿Estás bien? Estoy bien. Quieta, déjame. Espera. Quieta. El golpe mortal. Déjamelo. Para obligarme a seducir a Fernando, mató a mi madrastra. Desde niña, para él solo soy un objeto. Lo odio. Así que, al venir a la mansión Alejandra, hiciste este perfume para insinuarme que él mató a mi padre. Querías usarme para matarlo. Exacto. Sabía que sacaste la caravana para matarlo. Soborné a un guardia y lo seguí para acabar con él yo misma. ¿Qué es esto? Son pruebas de sus años de corrupción. Con estas pruebas se puede condenar y dejarlo en la infamia. ¿Y tú? Quiero ser como tú, salir de aquí y buscar un mundo más amplio. ¿Como yo? Nos conocimos a los 10 años. Entonces, ¿hacías negocios con el líder de los Alejandra? Te envidiaba mucho. Te he estado observando estos años. Quiero ser como tú. Ahora que mi padre murió, quiero viajar por el mundo y ver los paisajes. Cuando viajes, si tienes problemas, ve a la casa Alejandra para buscar ayuda. Gracias. María Josefina. Fue una gran sorpresa. Es una chica muy valiente. Rompió su propia jaula. Creo que su futuro será tranquilo y podrá vivir en paz y alegría el resto de su vida. Dejemos eso. Vamos a casa. Sí. ¿Qué tal? Gracias al pedido de José Salazar, las ganancias de nuestro té de primavera son el triple que el año pasado. ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! La receta que descubriste al lastimarte, para el té negro, no solo es para el de primavera, también se puede usar hojas más grandes. Después de que mis clientes habituales lo probaran, todos lo elogiaron. Y últimamente hemos recibido muchos pedidos de té negra. Mamá, eres increíble. Al menos puedo hacer algo por esta familia. Estas hojas fueron cosechadas por Pedrito, y también trajo la canasta, así que para hacer este té negro, Pedrito es el principal. ¡Pude ayudar a mi hermana! ¡Claro! Pedrito también es increíble. Ahora que todo marcha bien en casa, Isa, tú y Fer, ¿cuándo van a tener un hijo? Pues... Mamá. ¿Qué tienes en la mano? Mi padre escribió. Probó tu nuevo té negro y le encantó. Y envió 10 carretas de regalos y dijo que quiero llevarte al Palacio Real. ¿No te regañó por ser yerno de los Alejandra 5 años? No solo no te regañó, sino que te elogió. ¿Cómo pudo elogiarme? Sí. Él dijo literalmente que no puede controlarme y que está bien que alguien lo haga y que solo viviré de ti 5 años, no toda la vida. Y es en la provincia León, no en la capital. Como no avergüenzo a la capital, no le da vergüenza. Tu padre es muy interesante. No importa si le da gracia. Lo importante es que a mi madre sí. ¿De dónde salió esto? Mi madre tiene un par de pulseras así. La otra está con mi cuñada mayor. Que te dé una significa que ya aceptó tu lugar. Ella también me pidió darte un mensaje. ¿Qué mensaje? Dijo que, desde hoy, si no obedezco, puedes pegarme. Y si me lastimas, ella lo arregla. Tu madre sí que es divertida. Ya que son tan divertidos,
¿Cuándo me acompañarás a visitarlos? De la provincia. León al Palacio León es muy lejos. No creo poder ir. ¿Por qué? Porque estoy embarazada. No puedo viajar mucho. ¿De verdad? Les escribiré a mis padres de inmediato. No sabes lo felices que estarán. Ellos están felices. ¿Y tú no? No mucho. ¿Por qué? Porque tendré que abstenerme por meses. Entonces, ¿no sería que si quiero aprovecharme de ti, puedo hacerlo y tú no puedes tocarme? Este tipo de vida me hace muy ilusionada. Mala mujer. ¿Pero por qué me encanta tanto? No. Un besito. No. Vamos, vamos.